Bien, jóvenes, vamos a comenzar ya la clase. Los estudiantes que faltan conectarse lo van a hacer desde luego en el transcurso. Bien, como todos los días, pues muy buenos días con todos. Espero que todos se encuentren bien de salud y por su casa pues todo esté tranquilo, ¿no? Ya saben que esa tranquilidad, jóvenes, en casa y con nuestras familias, pues hace que nuestras labores sean mucho mejores, ¿no? Ya sea trabajar, estudiar, desarrollar todo lo que tengamos que hacer, se hace pues de mejor manera, ¿no? Bien, esta semana nos toca pues desarrollar la tercera parte de el estudio de los enlaces químicos, que corresponde a la hibridización y geometría molecular, ¿no? La geometría de las moléculas vamos a ver en esta clase. Ya conocemos, resumiendo lo que hemos visto las clases pasadas, lo que es los enlaces interatómicos, ¿no? Principalmente el enlace iónico y el enlace molecular, covalente, perdón. El enlace iónico y el enlace covalente. Dentro del enlace covalente, vimos pues que este tipo de fuerzas de atracción genera unidades estructurales llamadas moléculas, ¿no? Las sustancias covalentes existen en forma de moléculas, mientras que las sustancias iónicas no. Las sustancias iónicas simplemente están formados por un conjunto de cationes y aniones, ¿no? Formando pues sólidos cristalinos. Mientras que las sustancias covalentes pueden existir como sólido, líquido y gas en unidades estructurales llamadas moléculas. Las moléculas simplemente vienen a ser agrupaciones de átomos, los cuales están unidos por compartición de electrones. Esas unidades también se pueden atraer entre sí, formando los enlaces intermoleculares, enlaces entre moléculas, ¿no? Pero para explicar, jóvenes, cómo se unen estas moléculas, a diferencia, ¿no?, de cómo se unen sus átomos, hay que conocer ciertos conceptos, pues, básicos, fundamentales, ¿no? Tres conceptos, lo que son, pues, la hibridización, la geometría de las moléculas y la polaridad molecular. Con esos conceptos vamos a entender cómo se forman los enlaces entre moléculas. Esta clase vamos a ver dos de esos conceptos, ¿no? Llamado pues la hibridación o hibridización y la geometría molecular. Entonces vamos a empezar haciendo el resumen, como siempre, de estos puntos, tratando pues lo más importante, ¿no? Recuerden que el material que a ustedes se les entrega o que lo pueden descargar tiene también pues información teórica, ¿no? Y aquí vamos a resaltar pues lo fundamental, lo que hay que recordar de forma primaria para poder desarrollar pues los ejercicios y los problemas que le pueda venir en cualquier evaluación, ¿no? Bien, entonces la clase de hoy vamos a desarrollar teorías sobre la hibridización y la geometría de las moléculas, ¿no? Geometría molecular. Vamos a empezar hablando en primer lugar de la hibridización o hibridación, ¿no? Este es el concepto, ¿ah? Es un concepto bastante complejo. Eh, el mecanismo, ¿no?, de cómo ocurre esto también es bastante complejo, por lo que de forma práctica nosotros simplemente vamos a eh, analizarlo de frente, ¿no?, en las estructuras de las moléculas ya dibujadas, como hemos visto pues las clases anteriores, ¿no? La hibridización o hibridación es un mecanismo, ¿no?, por el cual los átomos combinan sus orbitales atómicos para formar los llamados orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos son los que forman los enlaces químicos que hemos visto, jóvenes, en las clases pasadas, básicamente el enlace covalente. Y cuando este orbital híbrido se enlaza, ¿no?, con uno o más átomos, lo hace de una manera particular, ¿no? Presenta una cualidad este orbital híbrido que se ha formado, de que se puede orientar, jóvenes, en el espacio
covalente. Y sabemos también que los electrones son partículas negativas. Y es obvio, jóvenes, considerar pues que entre estos electrones que tienen la misma carga va a haber repulsión. Pero debido a este concepto o este mecanismo de hibridización, los orbitales, ¿no? Donde van a estar los electrones que van a formar los enlaces, se pueden orientar, jóvenes, y se orientan, ¿no? En el espacio de una manera tal que la repulsión entre los electrones sea lo mínimo posible, ¿no? Y al hacer esto, resulta, jóvenes, que la molécula que se ha formado adquiere una forma geométrica particular, muy estable, ¿no? Muy estable. Quiere decir, jóvenes, por ejemplo, si tenemos un átomo A, cualesquiera, y él combina sus orbitales de una manera tal de que pueda formar dos enlaces con otros átomos. Este concepto dice, jóvenes, que esos dos enlaces, esos dos orbitales que van a formar los enlaces, se van a orientar en el espacio de tal manera que entre los electrones, ¿no? Que se van a compartir, la repulsión sea mínima. Y eso se logra, jóvenes, vamos a ver, cuando esos enlaces se alejen uno más de otro, ¿no? Formando pues una línea, generando un ángulo de 180 grados, ¿no? Y una vez que se enlazan los átomos al centro, al átomo principal, se forma una molécula de geometría característica que vamos a decir que es lineal, que tiene forma geométrica lineal. Otro caso sería cuando un átomo combina sus orbitales para formar enlaces de tal manera que se pueda formar tres enlaces con otros átomos. Esta teoría predice, ¿no? Que esos tres enlaces, tres orbitales, se van a orientar en el espacio de tal manera, ¿no? Que cuando se unan los átomos al centro, se alejen lo más uno de otro para que la repulsión sea mínima, ¿no? Entonces, tres puntos en el espacio respecto a un centro se van a distribuir pues en los vértices. ¿Qué resulta? Va a ser triangular. Entonces, este concepto de hibridización nos sirve para predecir qué forma geométrica va a tener una molécula de acuerdo a la cantidad de enlaces que va a formar el átomo que está en el centro de la molécula. Y para predecir cuántos enlaces va a formar el átomo que está en el centro de una molécula, eh, hay que recurrir pues a este concepto llamado la hibridización, porque esos orbitales que van a formar los enlaces van a depender de cuántos orbitales en sí esté combinando el átomo. Ahora, el mecanismo, ¿no? De cómo ocurre esta combinación, eso pues no lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver simplemente los orbitales ya formados, cuántos son, cuántos enlaces va a formar el átomo y cómo se van a disponer en el espacio estos enlaces para que la molécula tenga pues una forma geométrica particular lo más estable posible. Pero el concepto está acá, ¿no? Si usted le pregunta qué cosa es la hibridización o hibridación, simplemente es un mecanismo por el cual los átomos combinan sus orbitales para formar orbitales de enlace. Así nomás van a decir. Obviamente, cuando hablamos de orbitales, estamos hablando también de los electrones que se encuentran en ese lugar. Los electrones se van a combinar, se van a mover de un lado a otro para generar pues orbitales de enlace. Bien, este mecanismo de hibridación se aplica solo a la formación de enlaces covalentes. Hay que tener en cuenta ello, ¿ah? Aquí no tiene nada que ver el enlace iónico ni el enlace pues metálico, que son enlaces entre átomos. Aquí solamente vamos a ver el enlace covalente. Entonces, este mecanismo se observa en este tipo de enlace tanto para las especies moleculares neutras, o sea, para las moléculas que se formen, o las especies moleculares que puedan encontrarse ionizadas. Por otro lado, los orbitales puros, ¿no? Que se van a combinar para formar estos orbitales llamados híbridos, eh, deben encontrarse en el mismo nivel de energía, que corresponde pues a la capa de valencia. Ese químico se produce pues a partir de los electrones del último nivel de energía
que se conoce como el nivel de valencia o capa de valencia. Los electrones que están ahí son electrones de valencia, son los que van a formar los enlaces. Hacer pues que la molécula adquiera una forma geométrica particular. Bien, conociendo este concepto, vamos a ver lo que nos interesa en sí, en este capítulo, que es la geometría molecular. La geometría de las moléculas jóvenes es el resultado de cómo estén dispuestos en el espacio los átomos que están enlazados a un átomo central en la molécula. Entonces, para hablar de geometría molecular, yo primero debo tener una fórmula química de una molécula. Debo escoger un átomo que va a estar en el centro, átomo central, y debo disponer de los otros átomos, ¿no? Debo colocarlo en el espacio de una manera tal que esa distribución, jóvenes, debe ser lo más simétrico posible. ¿Para qué? Para que la repulsión entre esos átomos que se van a enlazar sea lo mínimo posible. Esa disposición espacial de los átomos se conoce como geometría molecular. Y como aquí también hablamos de que esa disposición debe generar la mínima repulsión entre ellos, quiere decir, jóvenes, que la geometría de las moléculas depende de la hibridización, ¿no? Porque los que se van a orientar en sí, en el espacio, van a ser los enlaces. Y luego, pues, los átomos que van a estar enlazados, ¿no? Y como está indicado acá, la geometría de las moléculas depende, jóvenes, de la hibridización del átomo central. O sea, para hablar de geometría molecular, yo primero pues debo conocer el concepto de hibridización, ¿no? Entonces, geometría molecular ya es el resultado de cómo están dispuestos los átomos en el espacio. Pero para conocer esa disposición, debo saber pues cuántos enlaces va a formar el átomo y cuántos orbitales van a participar. Y para eso pues voy a analizar el concepto de hibridización. La geometría de una molécula depende de la hibridización del átomo central y se verifica, jóvenes, para moléculas de 3 átomos a más. Es decir, yo no puedo hablar de la geometría de una molécula si tengo solamente 2 átomos o un átomo. La geometría se establece para moléculas que tengan 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos y así. De 3 átomos en adelante, ¿no? Vamos a hablar de geometría. Como el agua, por ejemplo, el agua es H2O, tiene 3 átomos en total. De él sí podemos hablar de geometría. El ozono, O3, 3 oxígenos, también se puede hablar de geometría, ¿no? O el NH3, que es el amoníaco, tiene 4 átomos en total, ¿no? Ahí se puede hablar de geometría de la molécula, pero si la molécula tuviese solamente 2 átomos, como pasa pues con el oxígeno molecular O2, 2 átomos, ahí no se habla pues de geometría, ¿no? Esa molécula siempre va a tener una forma que va a ser la forma lineal porque solamente son 2 átomos, ¿no? Para hablar de geometría, tenemos que hablar de moléculas que tienen 3 átomos o más. Bien, entonces, en resumen, jóvenes, para saber qué forma geométrica va a tener una molécula, simplemente yo debo hacer lo siguiente, ¿no? Me deben dar la fórmula de la molécula, debo escoger un átomo central y los átomos que están enlazados a él lo debo disponer en el espacio de una manera tal que sea lo más simétrico posible, lo más ordenadito posible, ¿no? Ese ordenamiento simétrico hace que la repulsión entre los átomos que van a formar los enlaces sea mínimo, ¿no? Pero primero debo saber también cuántos enlaces va a formar pues el átomo del centro, ¿no? Y para eso voy a recurrir a este concepto de hibridación que me va a decir, ¿no? Si combino 2 orbitales, me van a salir 2 enlaces. Combino 3 orbitales, me van a salir 3 enlaces y así. La cantidad de enlaces y la forma geométrica que van a tener las moléculas se resumen, jóvenes, en este cuadro que vamos a ver. En este cuadrito, ¿no? Se resumen las formas geométricas. En este cuadro hay bastante detalle, jóvenes. A nosotros nos va a interesar básicamente estas 3 últimas columnas de la derecha. Sobre todo, pues, la final, donde están
los dibujos de cómo están orientados los enlaces que van a formar los átomos, de acuerdo pues a los números de enlaces en sí que pueden formar. A su costado está una simbología que viene a ser los tipos de hibridización, que se lee, jóvenes, como si fuese configuración electrónica, SP, ¿no? 1, 1, SP2, 1, 2, SP3, acá 1, 3, ¿no? Y a su costado está pues el nombre de la forma geométrica que va a tener la molécula, dependiendo cuántos enlaces va a formar. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta primera fila, si el átomo central, que aquí está con la letra A, formase solamente dos, la repulsión sea mínima entre esos dos átomos, estos enlaces deben estar lo más alejado uno de otro y la molécula va a adquirir forma lineal. Pero si el átomo puede formar tres enlaces, como está acá, o puede unirse a tres átomos distintos hacia el centro, estos tres átomos respecto al centro deben alejarse lo más uno de otro, generando una estructura de forma trigonal o triangular. O si el átomo va a formar cuatro enlaces como acá, con cuatro átomos diferentes o iguales, se debe cumplir, jóvenes, que esos átomos deben orientarse en el espacio lo más alejado uno de otro, generando una estructura pues tetraédrica. Es así, ¿no? O sea, las formas geométricas principales que vamos a ver son la lineal, cuando los átomos todos estén sobre una misma línea, la triangular o trigonal, cuando los átomos formen un triángulo respecto al centro, y la forma tetraédrica, cuando cuatro átomos estén unidos al centro y formen una especie de pirámide, ¿no? Porque el tetraedro es una pirámide de base triangular. Son cuatro triángulos, ¿no? Unidos en el espacio. Tetraedro, por eso le llaman. Es así. Aunque hay otras formas adicionales, ¿no? Como la forma angular, que pueden ver acá, la forma piramidal, triangular y la forma angular. ¿Cómo me doy cuenta, jóvenes, cuando una molécula va a tener una forma geométrica particular? Conociendo dos cosas. En primer lugar, cuántos enlaces va a formar el átomo del centro. Y para saber cuántos enlaces va a formar, es ahí donde aplico el concepto de hibridización. Debo saber cuántos orbitales está combinando el átomo para formar cierto número de enlaces. Aquí vamos a hablar, jóvenes, entonces de la hibridización de los orbitales S y P. De acuerdo con la teoría de configuración electrónica que hemos visto, hay cuatro tipos de orbitales, ¿no? Los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F, S, P, D, F. Todos ellos se pueden combinar para que el átomo forme enlaces. Pero a nivel pre-jóvenes solamente vamos a tratar nosotros la combinación o hibridización de los orbitales S y P. No vamos a incluir el D ni el F porque son procesos muy, pero muy complejos, ¿no? A nivel de examen de admisión, solamente nos piden hablar de estos dos tipos de combinaciones, ¿no? De orbitales S y P. Hibridizaciones de orbitales S y P. Además, esto tiene su ventaja porque, como sabemos, los orbitales S y los orbitales P, que pueden ser tres, pueden admitir 2 y 6 electrones en total acá, ¿no? 2 y 6, cuya suma nos daría pues 8 electrones. Y eso concuerda con los conceptos que hemos visto en las últimas clases, como la regla del octeto, ¿no? Vamos a hablar acá de una cantidad de enlaces de tal manera que el átomo pueda completar 8 electrones en su último nivel de energía y ser estable. Porque si incluimos el orbital D, que puede tener hasta 10 electrones para ese subnivel, o el F, que puede tener 14 electrones, ya el proceso es muy complejo, ¿no? La explicación de cómo se combinan estos orbitales fue desarrollado, jóvenes, por un físico norteamericano llamado Gilbert Newton Lewis, ¿no? Físico químico, de la cual conocemos la notación Lewis, esa notación de puntito que hemos visto en la teoría del enlace. La teoría para explicar esto se conoce como la teoría de enlace de valencia o TEP. Esto también, jóvenes, es parte teórica, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer como teoría es esto de acá, pero la aplicación lo vamos a ver simplemente los dibujos que ya hemos hecho en las clases pasadas, ¿no? Entonces, esta teoría explica cómo se combinan estos orbitales S y P
en una proporción dada, pero para los elementos de los grupos A, solamente de los grupos A en la tabla periódica, o sea, los que terminan en S y P, porque vamos a hablar pues de este tipo de hibridización. Y cuando se combinan los S y P, generan, jóvenes, estas formas geométricas, ¿no? Tres tipos de hibridización. SP, la forma SP2 o SP cuadrado, y la forma SP3, SP cubo. Estas notaciones, jóvenes, tienen que ver con la cantidad de enlaces que se va a formar en el átomo. SP, hay un S y un P, dos enlaces, dos orbitales nada más. SP2, hay un S y dos P, tres enlaces en total. Y SP3, un S con tres P, van a formar cuatro orbitales, ¿no? O sea, ustedes lo van a reconocer de acuerdo a los enlaces y a la suma de estos exponentes, ¿no? Porque esto se lee, como hemos dicho, como configuración electrónica, ¿no? De la regla de Serrucho. El S tiene exponente 1, el P exponente 1, la suma es 2, dos enlaces. Aquí S1, P2, la suma es 3, tres enlaces. Aquí S1, P3, la suma es 4, cuatro enlaces. Así lo voy a reconocer. Y cada hibridización tiene una geometría pues asociada, ¿no? Cuando es SP, solamente dos enlaces va a ser lineal. Cuando es SP2, hay tres enlaces. Puede ser trigonal, que es una forma, y la otra forma es angular o forma de boomerang. O sea, cuando de los tres enlaces solo se formen dos y uno quede pues inactivo por el momento, ¿no? Forma de boomerang. Se llama forma angular. SP3, exponente 1 y 3, el átomo puede formar hasta cuatro enlaces. Si los forma, va a tener esta geometría llamada tetraédrica. Pero si de esos cuatro enlaces solamente forma tres y uno queda inactivo, la geometría ya no va a ser tetraédrica, sino se va a llamar piramidal. Esto también es una pirámide, la diferencia pues, el tetraedro es que el átomo del centro está justamente en el centro. En cambio, en la forma piramidal, el átomo que va a formar el enlace central ya no va a estar en el centro, sino en la parte superior de la pirámide. Y va a haber un orbital inactivo que completaría los cuatro enlaces. Y cuando de los cuatro enlaces solamente se forma dos y dos quedan pues inactivos, se genera la forma angular. Pero en estas tres formas, fíjense, hay cuatro orbitales de enlace, 1, 2, 3, 4, aquí también 1, 2, 3, 4, aquí también 1, 2, 3, 4. Siempre que tenga cuatro orbitales de enlace, incluyendo los enlaces formados y los pares libres, siempre que sumen 4, la hibridización va a ser SP3. Ustedes van a decir eso, ¿no? Va a ser SP3 y las formas que pueden adoptar son estos de acá. Por eso, como regla práctica, muchachos, si ustedes quieren saber qué forma geométrica va a tener una molécula, simplemente yo voy a hacer las estructuras de Lewis tal como lo hemos hecho las clases pasadas y voy a contar el número de enlaces, ¿no? Si solamente tiene dos enlaces, dos átomos unidos al centro, es SP y lo voy a dibujar como una línea. Si tiene tres enlaces, tres átomos unidos al centro, lo voy a dibujar como un triángulo. Pero si tiene, jóvenes, dos enlaces y un parcito libre, lo voy a dibujar como un boomerang, en forma angular, ¿no? Y así voy a hacer los dibujos. Pero aquí hay que tener cuidado, jóvenes, ¿sabes? Porque estas rayitas no son necesariamente enlaces simples, ¿sabes? Porque uno puede pensar que son enlaces simples. No, son simplemente orbitales de enlace. Y para no confundirnos, ¿no? Cuando acá veamos un enlace y dos enlaces, para saber que son solamente dos, voy a contar de esos enlaces, ¿no? Solamente el enlace sigma. El enlace sigma, por regla práctica, ¿no? Porque en realidad, jóvenes, estos dos enlaces que están acá pueden ser en realidad dos dobles, o un simple y un triple, ¿no? Pero solamente son dos enlaces. Entonces, para no confundirme, cuando yo haga el dibujo y analice el átomo del centro y cuente los enlaces sigma, si solamente me salen dos, es SP, la molécula va a ser lineal. Acá también. Acá puede ser un enlace simple y un enlace doble, ¿no? Porque aquí no me está diciendo que esto pues es un enlace simple, solamente una línea, ¿no? Entonces yo voy a tomarlo como un orbital de enlace y voy a contarlo como un enlace sigma. Y esto de acá representa pues para este caso acá y acá el par de electrones libres, ¿no? Que hacen, jóvenes, que el átomo complete el octeto, porque el átomo siempre va a llegar pues a 8, ¿no? Es así.
El mecanismo, como hemos dicho, jóvenes, de esto es bastante complejo. Por eso nosotros vamos a recurrir de frente a las estructuras Lewis para predecir qué tipo de hibridación va a tener el átomo y qué forma geométrica. O sea, en la práctica solamente vamos a contar pues enlaces, ¿no? Lo que a preguntar, nos van a preguntar dos cosas en este capítulo, ¿no? Vamos a hacer el dibujo de la molécula y me van a pedir qué tipo de hibridación tiene el átomo central, que aquí se nota con la letra A, ¿no? Si va a ser SP, SP2 o SP3, ¿no? Entonces lo que voy a hacer simplemente es contar sus posibilidades de enlace. Si la suma es dos posibilidades, SP. Si la suma es 3, aquí después 2, incluido esto 3, es SP cuadrado. Si la suma es 4, va a ser SP cubo. Una vez que identifico la hibridación, voy a definir la geometría que está a estos lados. En el cuadro anterior, estas notaciones, jóvenes, SP, SP cuadrado, SP cubo o simplemente SP, SP2 y SP3, nos indican la cantidad de orbitales combinados, que son 2, 3 y 4, ¿no? Por eso digo aquí sumo los exponentes. 1 y 1, 2 orbitales. 1 y 2, 3 orbitales. 1 y 3, 4 orbitales. Esto genera la misma cantidad de orbitales de enlace, que serían 2, 3 y 4. Significa que en SP va a haber 2 enlaces. Aquí la suma es 3, 3 enlaces. Aquí la suma es 4, 4 enlaces. Por eso así lo voy a reconocer. Por ejemplo, cuando en un problema me digan que el átomo tenga hibridación sp3, esto significa, jóvenes, que se están combinando un S, acá está, con 3p, porque este exponente es número de orbitales que se están combinando. Un S con 3p. Por lo tanto, cuando se combine un S con 3p, se va a generar 4 orbitales híbridos, sp3. Eso quiere decir que la especie que está hibridizada sp3, ¿no? El átomo puede formar hasta 4 enlaces. Ahora, no siempre los va a formar, ¿no? Pero puede formar hasta 4 enlaces con átomos iguales o diferentes. Es por eso que en la hibridación sp3, que hemos visto en el cuadro anterior, acá, en la hibridación, fíjense, sp3, acá, hay 4 posibilidades de enlace, ¿no? Si los forma, va a ser tetraédrico. Si solamente forma 3, va a ser piramidal, ¿no? Si solamente forma 2, va a ser angular. Aquí, por ejemplo, ¿no? En la hibridación SP2, suman exponentes, 3 enlaces. Si forma los 3, triangular, ¿no? Si solamente forma 2 y uno queda inactivo, angular. SP suma de exponentes 1 y 1, 2 enlaces, ¿no? La molécula va a ser lineal. Así lo vamos a reconocer. Algunos dibujos, fíjense. En esta parte acá, en este cuadro, fíjense acá en la parte derecha, están las fórmulas de algunos dibujos con sus geometrías ya hechas. Porque una cosa, jóvenes, es hacer la notación Lewis en la hoja del papel, en el plano, en 2D, y otra cosa hacerlo en el espacio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para el CO2, si usted le pregunta qué tipo de hibridación tiene el átomo central acá de carbono y qué forma geométrica tiene la molécula, lo que voy a hacer es simplemente analizar el centro y voy a contar cuántos enlaces tiene. Tiene uno, dos, solamente uno, dos. O sea, cada enlace se cuenta, cada átomo unido al centro se cuenta como un enlace. No vayan a pensar que como aquí es doble, son 4 enlaces, ¿no? Es uno, uno, serían dos. Dos enlaces es SP. ¿Por qué? Porque los exponentes, jóvenes, uno y uno suman 2, pues. Entonces, si hay solamente dos enlaces, este oxígeno y este oxígeno unido al centro se van a alejar lo más uno de otro y la forma geométrica va a ser lineal. O sea, eso está bien dibujado, ¿no? Una línea. Si colocan el oxígeno el segundo para abajo estaría mal porque sería una forma angular. Este es lineal. Ahora fíjense acá. El átomo central está unido a un carbón, hasta a un hidrógeno y a un oxígeno. 3 enlaces en total. 3 enlaces. Cuando sea 3 enlaces, ustedes van a decir la hibridación es sp2. ¿Por qué? Porque los exponentes suman 1 y 2, 3, ¿no? 3 enlaces. Y como los 3 están formados, el dibujo correcto es un triángulo. Es un triángulo. Acá, por ejemplo, SO2, ¿no? Es SO2, tiene dos oxígenos unidos al azufre. Noten, jóvenes, que acá hay un enlace, dos enlaces, pero hay un par que también podría formar enlace posteriormente, ¿no? 3 posibilidades de enlace. Entonces también va a seguir siendo SP2. Pero de estas 3 posibilidades solamente se han formado 2.
y uno queda inactivo. Esta molécula ya no va a ser un triángulo, ¿no? Porque acá no hay enlace, ¿eh? Aquí están los enlaces, va a tener forma de boomerang o forma angular, se va a llevar. Acá, por ejemplo, ¿no? Este carbono, miren, tiene 4 enlaces. Cuando haya 4 enlaces, la hibridación va a ser sp3, porque la suma de exponentes 1 y 3 me da 4 enlaces. Y si los 4 están formados, se va a dibujar como un tetraedro. Pero si de esos 4 solamente se forman 3 y uno queda pues inactivo, se va a dibujar como una pirámide. Y si de esos 4 solamente se forman 2 y 2 quedan inactivos, se va a dibujar como un boomerang, forma angular. El NH3, que es el amoníaco, tiene esta forma piramidal. Y el agua, fíjense acá, ¿no? H2O, este es agua, H2O, tiene forma angular, forma de boomerang. Y eso lo sabemos también por biología, ¿no? El agua pues no es una línea, ¿no? Es una forma angular. Entonces así voy a hacer los dibujos y así voy a predecir la hibridación y la geometría de las moléculas, ¿no? Solamente voy a contar los enlaces. Pero lo que voy a contar en sí, jóvenes, por regla práctica son los enlaces sigma, ¿no? Por ejemplo, acá hay 2 sigmas y 2 pi, ¿no? Los sigmas serían 2 sp. Aquí hay un sigma y un sigma, 3 sigmas, sp2. Aquí 1, 2, 3, 4 sigmas, sp3, ¿no? Esa es la regla práctica. Ahora, aquí hay solamente 2 sigmas, pero se cuenta él también, en total 3. Aquí también hay 3 sigmas más él serían 4. 2 sigmas más estos 2 serían 4. Siempre que la suma de los enlaces sigma y los puntitos, ¿no? Los orbitales, con electrones libres, den 4, va a ser sp3. Si den 3, es sp2. Si solamente dan 2, sp. Ahora, a menudo, jóvenes, todas estas formas geométricas, las más características son la lineal, la triangular y la tetraédrica. Como pueden ver en la forma lineal, triangular y tetraédrica, el átomo del centro no tiene estas nubecitas de acá. No tiene estas nubecitas, ¿no? O sea, están limpios el átomo central acá, acá y acá. Y cuando eso pasa, estas formas geométricas lineal, trigonal y angular, tetraédrica, tienen ángulos de enlace definidos que le van a preguntar en los ejercicios, ¿no? Y esos ángulos van a ser así. En la forma lineal, que es esta de acá, lineal, el ángulo de enlace entre átomo y átomo unido al centro va a ser de 180 grados, por eso forman una línea. Esto para el caso de la hibridación SP. La forma trigonal o triangular está en el SP2, ¿ah? Fíjense acá, SP2. Se forma un triángulo y este ángulo de enlace entre átomo y átomo respecto al centro va a ser de 120 grados. Y en la forma SP3, este es el característico, la forma tetraédrica, acá, el ángulo de enlace entre los átomos respecto al centro va a ser de 109,5 grados. Ese es el valor exacto. Esta es la hibridación SP3. Recuerden, tetraédrica es SP3, triangular es SP2 y lineal es SP de 109,5 grados, su forma exacta. Aunque para los ejercicios, ustedes van a decir simplemente 109 grados, ¿no? Porque se redondea a 109 grados. Estos ángulos también son importantes a recordar. Bien, pero esos jóvenes en términos gráficos, ¿no? Pero ¿cómo se reconoce esto haciendo los dibujitos que hemos visto en la clase pasada? Para esos jóvenes vamos a dar una regla práctica, ¿no? Para hacer los dibujos más rápidos, porque la clase que vimos de enlace covalente para indicar pues, el enlace sigma, el enlace pi, para ver el enlace polar a polar, para ver el enlace dativo normal, o el enlace simple, doble y triple, habíamos utilizado puntitos, ¿no? O sea, puntitos, la notación de Lewis, notación de puntos, y habíamos unido los puntitos. Siempre considerando pues la regla del octeto, que se debe completar 8 electrones, ¿no? Pero aquí ya vamos a hacerlo de frente, ¿no? De frente vamos a colocar las rayas, las líneas, los enlaces. Y para eso vamos a aplicar una regla práctica. La regla práctica para hacer los dibujos de las moléculas más rápido, jóvenes, va a ser la siguiente. Debemos predecir cuántos enlaces va a formar el átomo que está en el centro de la molécula, ¿no? Y contando esos números de enlaces podemos saber qué tipo de hibridación, ya hemos dicho SP, SP2 y SP3 va a tener después el átomo. Y si sabemos el tipo de hibridación, podemos saber qué forma geométrica va a tener la molécula. Recuerden que SP es lineal,
SP cuadrado se pueden formar 3 enlaces. Hay dos formas geométricas, la triangular y la angular. SP3 se puede formar 4 enlaces. Hay 3 formas geométricas, la tetraédrica, la piramidal y la angular, ¿no? Entonces yo voy a solamente contar los enlaces, pero para esto debo predecir cuántos se van a formar. Y la forma práctica, jóvenes, es primero tomando ese átomo central de la molécula y averiguando en qué grupo A de la tabla periódica se encuentra. O sea, para eso yo debo tener mi tabla periódica a la mano. Y luego voy a relacionarlo con la cantidad de electrones que le falta a ese átomo para llegar pues a los 8, al octeto electrónico, ¿no? Así, por ejemplo, si tengo un átomo que tiene 6 electrones de valencia, está en el grupo 6A, voy a decir allá, está en el 6A, tiene 6 electrones, le falta 2 para llegar a 8. Significa entonces que ese átomo va a formar 2 enlaces, 2 nada más, 2 enlaces normales, ¿no? Si está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, allá entonces le falta 3 para llegar a 8, ese átomo va a formar 3 enlaces. Entonces se debe predecir, jóvenes, el número de enlace conociendo su ubicación en la tabla periódica para saber cuánto le falta para llegar a 8. Y esto se aplica así. Miren, aquí he cortado una sección de la tabla periódica que hemos visto en la clase pasada, donde está la notación de puntos, notación de Lewis. Esos puntitos son los electrones del último nivel, si ustedes se acuerdan. Acá están los grupos de no metales, ¿no? Porque como acá vamos a hablar de enlace covalente, solamente utilizamos a los no metales. 7A, 7 puntos. Estos átomos jóvenes que están acá, le falta uno para completar el octeto, quiere decir que solamente formarán un enlace. 6A, 6 puntos. Estos átomos que están aquí, le falta 2 para llegar a 8, van a formar 2 enlaces. Estos 5A le faltan 3, van a formar 3 enlaces. 4A le faltan 4 enlaces. Así debo predecir. En el caso del 3A, ya esto es una excepción porque ellos no cumplen el octeto. Ellos van a formar un número de enlaces dependiendo cuántos electrones tiene. Aquí no puedo decir, jóvenes, si él tiene 3 electrones, le falta 5 para llegar a 8, va a formar 5 enlaces. No. En el caso del 3A, 2A y 1A son átomos que no cumplen la regla del octeto, entonces ellos van a formar tantos enlaces como puntos tengan, ¿no? En cambio, del 4A al 7A sí, hay que tomar pues la cantidad de electrones que le falta para llegar a 8. Y en este cuadrito vamos a resumir esto, ¿ah? Si un elemento que yo voy a hacer su dibujo está en el 7A, como estos de acá, voy a decir allá le falta un electrón para llegar a 8, entonces ese átomo va a formar un enlace nada más, que es el enlace normal. Y adicionalmente puede formar 3 dativos. Aquí, por ejemplo, en el caso del cloro, acá está su enlace normal a este lado, pero puede formar un dativo acá, un dativo acá, un dativo acá, de ser necesario. No siempre lo va a hacer, ¿no? Pero puede formar. A nosotros nos va a interesar principalmente esto de rojo, los enlaces normales. Grupo 6A, como ellos de acá. Como está en el 6A, le falta 2 para llegar a 8, vamos a decir, va a formar 2 enlaces normales. Y 2 dativos adicionales, ¿no? Porque esos dativos se pueden formar acá y acá. Acá están los normales, 1, 2, ¿no? Acá, 1, 2, 3 con el 4, ¿no? Estos ya son dativos, ¿ah? Estos son dativos. Los normales están acá, estos dos en rojo. 5A va a formar 1, fíjense, 2, 3 enlaces, porque le falta 3 para llegar a 8. Y puede formar un normal, un dativo acá. 3 normales y un dativo. 4A como ellos, 4 electrones, le faltan 4 para llegar a 8, van a formar 4 enlaces normales, ¿no? Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Ellos sí no forman dativos porque como ven, a diferencia de los demás, no tienen pares libres, ¿no? Ellos sí. Estos pares libres, jóvenes, son los puntitos que hemos visto acá. Estos parejitas de electrones son estos de acá, muchachos. En los dibujos son estas nubes. También se cuentan como posibilidad de enlace. Es como el amoníaco, ¿no? Forma 3 enlaces acá, pero podría formar un dativo adicional acá. Pero no, no lo está formando, solamente está formando 3. Esto queda por si acaso. Porque si formase un enlace más acá, ya no sería piramidal, sino sería tetraédrica, porque ya tendría 4, ¿no? Es así. Entonces, estos son los números de enlaces que van a formar estos 4 grupos, ¿no? De acá, 7, 6, 5 y 4. Porque a partir del 3, el 2 y el 1
que también pueden formar enlaces covalentes, van a formar, jóvenes, tantos enlaces como electrones tengan, ¿no? 3A, 3 electrones, 3 enlaces. 2A, 2 electrones, 2 enlaces. 1A como el hidrógeno, un electrón, un solo enlace. Estos tres le hemos puesto en asterisco porque ellos son átomos que no cumplen la regla del octeto. O sea, pueden enlazar, pero no van a llegar a 8. En cambio, estos de acá sí. Del 4 hasta el 7 sí van a llegar a 8. Por eso yo estoy considerando los electrones que le faltan para completar 8. Estos dativos son adicionales, ¿ah? Por eso, cuando aplicamos la regla práctica, jóvenes, todos los enlaces en rojo son los primeros que se van a formar. Y cada enlace en rojo es una rayita, es una línea. Significa, por ejemplo, para los carbonoides 4A, estos de acá, pueden formar 4 enlaces, porque les falta 4 para llegar a 8. Quiere decir que en su símbolo, cuando yo haga el dibujo, alrededor siempre debe haber 4 líneas. 4 líneas, ¿ah? No interesa cuántos átomos estén enlazados, ¿no? Al centro, lo que interesa es que haya 4 líneas a su alrededor. Acá para los nitrogenoides debe haber 3 líneas. Aquí 2 líneas, aquí solamente una línea. Y así vamos a hacer los dibujos, ¿ah? Bien. Cada enlace normal, acá jóvenes en este cuadrito, en la regla práctica, cada enlace normal de estos rojitos se va a dibujar siempre con una rayita, con una línea que corresponde a 2 electrones, ¿no? Son los primeros que se van a formar, o sea, cuando ustedes hagan el dibujo, lo primero que deben completar para las moléculas son estos de acá de rojo, un enlace para estos, 2 enlaces para ellos, 3 enlaces y aquí, deben completar. Ahora, una vez que completan, jóvenes, las líneas correspondientes a esto de rojo, si hay átomos adicionales que hay que unir, ya lo completan con los dativos. O sea, primero son estos. Recuerden que los dativos o enlaces dativos se representan ya no con una línea, sino con una flecha, ¿no? Con una flecha. Y luego, cuando ya el dibujo está hecho, van a completar estos jóvenes, ¿ah? Ustedes siempre deben completar esto de acá, estos puntos. Hay que completar estos puntos, porque del 4A al 7A todos cumplen el octeto, ¿no? O sea, si yo he generado ya estos enlaces, ¿no? Y cuento los electrones, sobre todo acá estos 4 primeros, y no llegan a 8, yo debo agregarle puntos, pues, puntos adicionales, porque estos átomos se han enlazado para completar 8, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Los números de enlace que le falta para llegar a 8, entonces yo debo agregarle puntitos. Solamente a estos grupos, ¿ah? Porque acá, en este asterisco, no se agregan los puntos, porque ellos pues todos participan, no tienen puntos libres, ¿no? En cambio, sí tiene puntos libres, aquí hay que agregar 2, aquí hay que agregar 4, aquí hay que agregar 3 electrones, además de sus enlaces, ¿no? Formados. Eso ya para hacer el dibujo completo. Se agrega los puntitos para todos los átomos que cumplen la regla del octeto, salvo para el hidrógeno. Al hidrógeno no se le agrega esos puntos, ni al berilio, ni al boro, ni al aluminio, ¿no? Y en algunos casos tampoco se agrega pues al nitrógeno, al fósforo y al azufre, que también forman compuestos donde no se cumple el octeto. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Pero para el hidrógeno, el berilio, boro y aluminio, que hemos dado a clases pasadas, ellos no cumplen el octeto, no se agregan sus puntos. Una vez entonces que ya aplique la regla práctica, jóvenes, el siguiente paso es, y que le van a preguntar en el examen es, eh, ¿qué hibridación va a tener el átomo? Le van a preguntar. Si va a tener sp, sp2 o sp3. ¿Y qué forma geométrica va a tener la molécula? Le van a preguntar. Y para ello hay que hacer esto, ¿ah? La forma sencilla, jóvenes, de reconocer la hibridación de los átomos centrales y de cualquiera de los átomos en la molécula es mediante la suma de los números de enlace tipo sigma que hemos dicho y los pares electrónicos libres. O sea, yo ya hice el dibujo con esto de acá, con esta regla práctica, y una vez hecho el dibujo me van a preguntar qué tipo de hibridación tiene el átomo del centro, principalmente, ¿no? Entonces lo único que debo hacer es contar cuántos enlaces sigma tiene el átomo del centro y cuántos pares libres tiene, esos puntitos, esas nubecitas, ¿no? Y dependiendo de esa suma, yo voy a dar pues el tipo de hibridación así, ¿no? Si la suma de enlaces sigma y pares libres me da 2, voy a decir allá el átomo central tiene hibridación SP, porque estos exponentes suman 2. Si la suma de enlaces sigma y pares libres, ¿no? Suman 3, la hibridación del átomo central va a ser SP2 porque tiene un exponente 1 acá y 2 serían 3. Si la suma de esas
enlace sigma y pares libres da 4, la hibridación va a ser SP3. Una vez que identifico el tipo de hibridación mediante esta suma, ya puedo hacer el dibujo correcto, ¿no? Con la geometría. Recuerden que SP es forma lineal, SP cuadrado, hay dos variedades, ¿no? Puede ser triangular o angular, y SP cubo, hay tres variedades, ¿no? Que pueden ser para los 4 enlaces, tetraédrica, para 3 y un par libre, piramidal, y para 2 enlaces y 2 pares libres angular, ¿no? Como pasaba pues en el agua. Y eso es todo, ¿no? Una vez que se identifica pues si es SP, SP cuadrado o SP cubo para el átomo central, se analiza la disposición de los enlaces sigma, electrones libres, estos parecitos, y definimos la geometría molecular, ¿no? Si va a ser lineal, si va a ser angular, si va a ser triangular, y así. Veamos esto en problemas, ¿no? Porque la aplicación real se ve pues en los problemas, ¿no? Para eso hemos dicho, jóvenes, vamos a aplicar esta regla práctica y yo debo tener la tabla periódica a la mano, ¿ah? Vamos a hacer, miren, en primer lugar el dibujo de esta molécula, berilio cloro 2. Entonces yo tomo mi tabla periódica y busco al berilio, está en el grupo 2A. Luego busco el cloro, está en el 7A. El berilio es una excepción, hemos dicho, ¿ah? En este cuadro, ¿no? Fíjense acá. El berilio está como una excepción, o sea, ellos no cumplen el octeto, ¿ah? Está en el grupo 2A, ellos forman tantos enlaces como está en el número de grupo, ¿no? Grupo 2A, berilio va a formar solamente 2 enlaces. Entonces, cuando yo aplique la regla práctica va a ser así, ¿ah? Tengo a esta sustancia, voy a poner primero al berilio, ahí está. Este berilio, jóvenes, va a formar solamente 2 enlaces. Ahora, como está unido 2 cloros, pongo un cloro acá, porque el berilio va a formar solamente 2 enlaces. Y hemos dicho, por cuestión de simetría, deben estar lo más alejado uno de otro. Ahora, ¿cuántos enlaces formará cada cloro? Ahí se aplica la regla práctica. El cloro está 7A. Le falta 1 para llegar a 8, ¿no? 7A. Entonces quiere decir que este cloro de frente va a formar un solo enlace y yo lo voy a poner así, una rayita. Este cloro también va a formar un solo enlace, otra rayita. El berilio debe formar 2, acá ya están sus 2. Entonces cada cloro forma su enlace, el berilio 2, y ya todo queda completo. Así queda la molécula, nada más. Ya no voy a agregar más líneas, nada más. Lo que sí debo agregar son los puntitos para completar los 8 electrones. El berilio no, el berilio es una excepción, pero para el cloro sí. Como él tiene 2 electrones, cada rayita es 2 electrones, le faltan 6, debo completarlo así. Y este cloro también, 2 electrones acá, 6 así, para que el dibujo sea completo. Listo, ya está hecho. Ahora voy a averiguar las dos cosas que me van a pedir. Me van a decir qué tipo de hibridación tiene el berilio y qué forma geométrica tiene esta molécula. Entonces la regla práctica es así. Yo voy a sumar los enlaces sigma del átomo central y los pares libres. Átomo central es el berilio. No tiene pares libres, ¿ah? Solamente tiene enlaces sigmas. ¿Cuántos suman? 2 enlaces sigma. Ah, entonces el berilio es SP. El berilio es SP. Y si es SP, hay una sola forma geométrica para el SP, que es la forma lineal. O sea, el berilio es SP y la geometría de la molécula va a ser lineal. Esa es pues la forma práctica, ¿no? De reconocer la geometría y la hibridización. Recuerden, jóvenes, que siempre que sea SP, suma de enlace sigma más los pares. Aquí no hay pares libres, solamente sumo los sigmas para el centro. Suman 2, SP, geometría lineal. Acá están las geometrías, jóvenes, ¿ah? Nuevamente lo voy a colocar, acá lo pueden ver. Cuando es SP, hay una sola geometría, que es lineal. Pero si la suma hubiese salido 2, hubiese salido 3, perdón, la suma, porque acá los oponentes sale 3, va a ser SP2, y ahí hay que tener cuidado porque hay dos formas geométricas, ¿no? Si veo así la molécula, triangular, pues, ¿no? Si veo así como un boomerang, angular. Si la suma hubiese salido 4, la hibridación es SP3. Y hay 3 formas geométricas, hay que tener cuidado, ¿no? Si los 4 se han formado, tetraédrico, ¿no? Si solamente se han formado 3 y un par, la suma sigue siendo 4, piramidal. Si solo se han formado 2 enlaces y hay 2 pares, la suma sigue siendo 4, va a ser angular. Entonces hay que aplicar de forma correcta pues esa regla práctica. Aquí, SP solamente hay una forma geométrica que es la lineal. ¿Y por qué es SP? Porque aquí los enlaces sigma suman 2, pues. No hay pares, ¿no? Si hubiese un par acá, ¿no? La suma sería 1 más 2, como él serían 3, ya no sería pues lineal, ¿no? Sería ese
par que estaría acá hace que esto se incline un poco y la molécula ahí tendría forma de boomerang, sería angular. Ya no sería pues lineal. Lineal es solamente cuando hay dos enlaces, sigma y cero pares libres, ¿no? Cero pares libres. Bien, esa es la aplicación de la regla práctica. Vamos a ver más estructuras antes de ver los ejercicios. Bien, siguiente estructura. Me van a dar así el pH 3. Me van a preguntar, una vez que yo haga el dibujo, ¿qué hibridización tiene el átomo central P, que es el fósforo? ¿Y qué forma geométrica va a tener la molécula? Entonces, yo igual voy a tomar mi tabla periódica y voy a buscar al fósforo y voy a encontrarlo en el grupo 5A. Entonces, el fósforo está en el centro porque está unido a 3 hidrógenos. Pongo el fósforo. 5 puntitos. Significa, jóvenes, que el fósforo va a formar 3 enlaces. ¿Por qué? Porque le falta 3 para llegar a 8. Entonces, así a 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Los hidrógenos van a estar abajo, así. 3. Ahora, el hidrógeno está en el grupo 1A. Significa, jóvenes, que cada hidrógeno formará un solo enlace. Un solo enlace. Entonces, de frente aplico la regla práctica, ya no voy a colocar los puntitos de frente de las líneas, ¿no? Este hidrógeno, un solo enlace, ahí está. Este hidrógeno también un solo enlace. Este hidrógeno, un solo enlace. Ahora analizo el fósforo. El fósforo 5A debe formar 3 enlaces para llegar a 8. Acá están sus 3. Ya están los 3. Entonces todo ya está completo. Cada hidrógeno tiene su enlace y el fósforo tiene los 3 que le falta para llegar a 8. Y así queda la molécula. Solo hay que agregar los puntos que faltan para los átomos que sí cumplen el octeto. El hidrógeno no, el fósforo sí cumple. ¿Eh? Sería 2, 4, 6, le faltan 2, coloco así. Y este sería el dibujo. Ahora, una vez que he hecho el dibujo, voy a responder las dos cosas que me van a preguntar. ¿Qué hibridización tiene el átomo del centro? Fósforo. Entonces, aquí aplico la regla práctica. Voy a sumar enlaces sigma más pares libres. Un enlace sigma, dos enlaces sigma, tres enlaces sigma más este parcito serían 4. Y cuando es 4, jóvenes, es sp3. Ahora, sp3 tiene 3 formas geométricas: tetraédrica, piramidal y angular. ¿Qué forma geométrica va a ser esto, no? Nota, jóvenes, aquí se puede formar hasta 4 enlaces. Si se formara este cuarto enlace sería tetraédrico, ¿no? Pero como solamente se formó 3 y queda uno libre, es piramidal. Entonces, vamos a decir, el fósforo es sp3 y la geometría es pirámide. Esto es una pirámide, como lo pueden ver, ¿no? El fósforo está en la cima de la pirámide y los hidrógenos están en la base. Piramidal. Esa es su forma geométrica. Y esto es lo que me van a pedir en los problemas, ¿ah? Por eso tengo que aplicar de frente la regla práctica. Otra estructura. SO2. Agarro mi tabla periódica, busco el azufre, 6A. El azufre está en el centro, ¿ah? Porque está unido a dos oxígenos. Este azufre, jóvenes, 6A va a formar 2 enlaces para llegar a 8. Le falta 2 enlaces para llegar a 8. 2 enlaces normales, ¿no? Voy a unir los jóvenes. Los puntitos serían hacia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los oxígenos estarían pues a esos lados, ¿no? Voy a colocarlo así. Ustedes pueden colocarlo igualito en una fila, todos, pero yo de frente voy a colocarlo porque ya sé qué forma geométrica va a tener. Ahora, estos oxígenos que estoy colocando, que son 2, también están en el grupo 6A, significa que también van a formar 2 enlaces. O sea, el azufre 2 enlaces, el oxígeno 2 enlaces. La lógica diría, jóvenes, que si parto del centro y él debe formar 2 enlaces, aquí sería 1, aquí sería 1. Y el azufre completaría sus 2. Pero a cada oxígeno le faltaría un enlace por acá, un enlace por acá, y ya no hay nadie con quien unirse, ¿no? Ya no hay nadie con quien unirse. Bien, pregunta, jóvenes, ¿por qué este oxígeno no lo puso acá, no? Se puede colocar, jóvenes, ¿ah? Suponiendo pues que todos están en una misma línea, porque yo todavía no sé la geometría, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta qué geometría va a tener? Cuando sepa la hibridización, pues, ¿no? O sea, yo puedo colocar este oxígeno acá y suponer que los 3 están en la misma fila, ¿no? ¿No? ¿Y cuándo lo dejo así? Si el azufre fuese pues hibridización SP, porque si es SP es lineal. Pero si no es SP, jóvenes, va a tener otras formas. Ahí tengo que hacer la corrección. O sea, por eso decimos, una cosa es dibujar en el plano y otra cosa es dibujar en el espacio. En el plano, por ejemplo, esto pude haberlo dibujado como una T, ¿no? Poner el fósforo a los costados los hidrógenos y abajo el hidrógeno, como si fuese una T. Pero en realidad, pues, no es una T, ¿no?
Si yo deduzco que el fósforo es sp3, el dibujo correcto es esto, es una pirámide. Aquí yo lo he puesto de frente, ¿no? La clase pasada hemos visto todo en el plano. El agua, por ejemplo, nos salía oxígeno HH, ¿no? Como si los tres estuvieran en una misma línea. Pero ya sabemos que en el agua no es pues, lineal, el agua es angular. ¿Y por qué es angular? Aquí lo vamos a demostrar, ¿no? Igualito acá. Ustedes primero, jóvenes de oxígeno, pueden colocarlo acá. Una vez que hacen el dibujo y se dan cuenta que el azufre no es SP, la molécula no es lineal, vamos a tener que hacer otro dibujo para corregirlo, que es el dibujo real de acuerdo a la geometría. Entonces yo de frente he colocado acá esta forma porque así va a ser. Y lo vamos a deducir, ¿ah? Bien, hemos dicho que el azufre va a formar dos enlaces. Podría ser uno acá, pero le faltaría pues a un oxígeno acá, porque el oxígeno también debe formar dos enlaces, ¿no? También debe formar dos enlaces. Entonces, miren, si yo pongo un solo enlace acá, uno, solamente cumple el azufre porque necesita dos, pero faltaría un oxígeno, ¿no? Un enlace aquí para cada oxígeno. Entonces, cuando lleguen a esta situación, jóvenes, y no puedan completar para todos al mismo tiempo, solamente tomen dos como mínimo, ¿no? Él necesita dos enlaces. Entonces voy a poner un doble acá. Entonces ya queda completo el azufre, sus dos enlaces, el oxígeno, sus dos enlaces. Pero profesor, todavía falta esto, ¿no? Cuando ya completaron los enlaces normales, lo de rojito en la tabla, agregan jóvenes los dativos, ¿no? Porque el azufre puede formar hasta dos dativos, ¿ah? Grupo 6A. Entonces voy a colocar pues uno, ahí. Y ya está completo. Este oxígeno completó sus dos enlaces, él también, porque le falta dos para llegar a 8. Y este oxígeno que también le falta dos, ya el azufre se lo da, pues, ¿no? Y completa 8. Así queda. Ahora hay que agregar los puntitos jóvenes a todos los átomos para completar el octeto. Aparecerían estos dos electrones, colocamos 6 ahí. Bueno, acá primero, ¿no? 2, 4, 6, le falta 2 para llegar a 8. 2, 4, 6, 8. Aquí colocamos 6 y aquí colocamos 4, ¿no? Siempre para completar el octeto. Siempre se hace eso, jóvenes. Para los únicos que no se hace son para el hidrógeno, el berilio, el boro, el aluminio, que no cumplen el octeto, ¿eh? Para el resto sí. Siempre debemos colocarle puntitos adicionales para llegar a 8 porque todos completan el octeto. Ahora sí, vamos a averiguar qué hibridación tiene el azufre y qué forma geométrica tiene la molécula, ¿no? A ver, tomo el azufre como referencia porque la hibridación depende del átomo central, azufre. ¿Cuántos enlaces sigma hay acá? Acá hay un sigma. Sigma sería 2 sigma. Más este par suman 3, ¿no? Porque la regla práctica es eso, ¿eh? La suma de enlaces sigma más pares libres, ¿no? Para el centro sería un sigma, no se suman los pi, porque acá hay pi y sigma. Solamente un sigma, con este sigma 2, más este par 3. Como la suma es 3, jóvenes, el azufre es sp2, porque aquí suman los exponentes 3, sigma, con él serían 3, ¿no? Es sp2. Por eso no es lineal, jóvenes, ¿ah? Para que sea lineal debe ser sp, no es lineal. SP2 tiene dos formas geométricas, lo que es la triangular, que sería, si aquí se formase un enlace más, acá un enlace más, sería un triángulo, ¿no? Pero como solamente se formó dos y queda uno libre, esto se llama angular, forma de boomerang. Por eso lo he dibujado de frente, así, porque yo primero esta flecha pude colocarlo acá, el oxígeno acá, pero luego me doy cuenta que no va a ser así, porque los que son lineales solamente tienen dos sigmas, ya que hay dos sigmas más él, serían 3, entonces lo debo inclinar. O sea, este par hace que este oxígeno no esté en la misma línea, sino se incline y forme una estructura pues angular. Este es el dibujo correcto. Por eso yo primero, suponiendo, ¿no? De que todo es una línea, puedo dibujar acá con el oxígeno con la línea, pero después tengo que cambiarlo, ¿no? Porque si descubro que es SP2, ya no va a ser lineal, puede ser solamente trigonal o angular. Y en este caso va a ser pues angular, ¿no? O sea, esta forma de acá. Esta forma de acá. Aquí como lo hemos visto. Acá está el SO2, miren, ¿eh? Es la forma angular, forma de boomerang, ¿no? No vayan a pensar, jóvenes, como hay un azufre, dos oxígenos, un azufre está en el centro y los dos oxígenos estarían así, ¿no? Esto solamente pasa cuando es SP, pero el azufre aquí no, el azufre es SP2, entonces lo tengo que dibujar de forma angular. Es así. Lo mismo para el agua, ¿no? Uno puede pensar que el oxígeno está en el centro, a su costado un hidrógeno, a su costado un hidrógeno debe ser lineal. No, no es lineal el agua. ¿Por qué? Porque tiene estos dos pares. Hace que se incline la molécula y es angular. Es por eso que la regla práctica, ¿no? Acá, si yo sumo los dos enlaces sigma
y el par me da 3, es sp2. Y siempre para sp2 hay dos formas geométricas, ¿no? Triangular, si hubiese 3 enlaces, y angular si solamente hay 2 y uno queda pues inactivo, como en este caso, ¿no? Acá, para el SO2, solamente hay 2 enlaces y uno inactivo, por eso es angular, ¿no? Por eso es angular. Y así corrijo pues la figura que he hecho al inicio, ¿no? Aquí yo de frente ya he puesto la geometría para ahorrar tiempo, ¿no? Pero ustedes igualito lo pueden dibujar en su hoja de papel, en forma de cruz, en forma de cuadrado o cualquier otra forma, y una vez que averiguan la hibridización, recién hacen el dibujo real, que para el SO2 sería pues angular, ¿no? Otro, CH3N. Vamos a hacer el dibujo de esta estructura, sería así. El carbono, busco en tabla periódica, está en el grupo 4A. El nitrógeno, 5A, hidrógeno, 1A. El carbono, el primer carbono, jóvenes, como pueden ver, está unido a 3 hidrógenos, lo voy a colocar así. Simétricamente, siempre lo que se busca es la simetría. Luego viene otro carbono, voy a colocar en este espacio. ¿Por qué aquí, jóvenes? Porque el carbono debe formar 4 enlaces, 4 cosas unidos a él. Ahora, este segundo carbono está unido al nitrógeno y queda así. Ahora aplico la regla práctica. El hidrógeno, uno va un solo enlace, o sea que estos enlaces estarían definidos. Simple, simple, simple. Ahora analizo el carbono. El carbono 4A debe formar 4 enlaces para llegar a 8. Ya tiene 3. El cuarto estaría acá. Ahora analizo este carbono en secuencia. Este carbono también debe formar 4 enlaces. Ya tiene 1. Le falta 3. Y solo le queda unirse con él, jóvenes. Si a él le falta 3, aquí debe ser pues un triple, ¿no? Ahora analizo el nitrógeno. El nitrógeno también debe formar 3 para llegar a 8. Acá están pues sus 3, ¿no? Y todos quedan pues satisfechos. Aquí no hay dativos, ¿no? Dativo se agrega solamente cuando faltan unir a alguien más. Ahora completo los puntitos aquí. Ya hay 8, no hay ni un punto. Aquí también hay 8, no hay ni un punto. Aquí sí, 2, 4, 6, le falta. Coloco así. Ese sería el dibujo real. Ahora, ¿qué hibridización va a tener el átomo del centro? Átomo del centro carbono. Cuento los enlaces sigma son 4. No hay pares libres, La suma es 4. Y cuando es 4 es sp3. Carbono es sp3. Cuando la suma es 3, 1, 2, más él sería 3, ¿no? Es sp2, ¿no? Cuando la suma aquí también es 4, 3 más este par me da 4, es sp3. Aquí también la suma es 4, solo que no hay pares, ¿no? sp3. Y sp3 tiene 3 formas geométricas, la tetraédrica, piramidal y angular. ¿Cuál será? Obviamente, pues tetraédrica, ¿no? Porque tiene los 4 enlaces formados. Este es un tetraedro. A diferencia de esta es una pirámide, ¿no? Si hubiese un enlace más acá, sería tetraedro. Pero como tiene solamente 3 y un par, esto es pirámide. Aquí sí tiene los 4, entonces esto es un tetraedro, ¿no? Forma tetraédrica. Dos estructuras más antes de ver los ejercicios, jóvenes. Aquí HNO3. Busco en tabla periódica hidrógeno 1A, nitrógeno 5A, oxígeno 6A. Según la fórmula, el nitrógeno está en el centro. Y hay 3 oxígenos, jóvenes, simétricamente, porque siempre se busca la simetría. Voy a hacerlo así. Recuerden, cuando hablamos de geometría molecular, ponemos el centro y todos los átomos restantes lo rodean. No vayan a poner así, ¿no? Un nitrógeno, acá un oxígeno, luego otro oxígeno, luego otro oxígeno, luego el hidrógeno. No es una línea, joven. Siempre se busca, pues, que el átomo central esté rodeado simétricamente de los demás. Ya están los 3 oxígenos, un hidrógeno. El hidrógeno siempre, jóvenes, debe estar hacia afuera porque normalmente en el centro, lo van a ver en la fórmula, o van a colocar al átomo que más enlaces forme porque el centro, pues, conecta a todos los demás, ¿no? Y comparando, miren, el nitrógeno puede formar 3 enlaces, el oxígeno solamente 2 para llegar a 8. Entonces el nitrógeno debe estar pues en el centro. Bien, regla práctica. Empezamos por el hidrógeno. El hidrógeno, un solo enlace, grupo 1A. Este oxígeno debe formar 2 enlaces, ya tiene 1, el segundo estaría acá. Este nitrógeno debe formar 3 enlaces, ya tiene 1, le falta 2. La lógica diría, jóvenes, que 1 por acá y 1 por acá completa los 3. El problema es que al hacer eso, el nitrógeno queda completo, pero estos oxígenos no, le faltaría pues uno más a cada oxígeno, porque el oxígeno debe formar 2, igual que esto, ¿no? Si coloco un solo enlace, aquí faltaría 1 y ya no hay nadie con quien unirse. Aquí un enlace, faltaría también 1, ¿no? Entonces, cuando lleguen a esa conclusión, es mucho que solamente tomen 2 átomos, ¿no? Él y él. Si el nitrógeno ya tiene 1 y le falta 2, y a él también le falta 2, aquí voy a poner un doble. Así queda completo el nitrógeno con sus 3 y este oxígeno con sus 2.
Profesor, pero aquí falta una unión. Ya eso lo hacen con dativo. El dativo ya es complementario, jóvenes, ¿ah? Luego colocamos los puntitos, ¿no? Para el oxígeno. Para el nitrógeno ya no, porque tiene 8. El hidrógeno no se coloca. Para los que no cumplen el octeto no se coloca. Bien, ahora sí. Hibridización del átomo central. El nitrógeno, miren, voy a aplicar la regla práctica. Voy a contar los enlaces sigma y los pares libres. No hay pares libres en el centro, ¿ah? Sigma, 1, 2, 3. Este dativo también es sigma. 1, 2, 3. Entonces, si la suma es 3, el nitrógeno es sp2. ¿Qué forma geométrica tiene? Ya lo estamos viendo acá, pues, forma triangular, ¿no? Trigonal. Cuando es sp2 hay dos formas, ¿ah? La triangular y la angular. Como aquí hay 3 enlaces, es triangular, pues. El dibujo está bien hecho, ¿ah? Porque yo pude haberlo hecho de otra forma, pero igual voy a tener que corregirlo para llegar a esto. Por eso la definición de geometría molecular hace, jóvenes, que las fórmulas yo la haga más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se busca la simetría. Y cuando yo coloque simétricamente, ya más o menos me voy a dar cuenta qué forma geométrica tiene, pues, la molécula, ¿no? Bien, última molécula, H2SO4. El azufre está en el centro. Voy a rodearlo simétricamente de 4, pues, oxígenos, porque hay 4 oxígenos. Siempre se busca la simetría, 2 hidrógenos, aquí y aquí. Este hidrógeno también pude colocarlo, pues, a este lado, ¿no? O hacia arriba, pero por simetría voy a dejarlo así. Bien, estos son los grupos, ¿sabes? En tabla periódica. Entonces, voy a empezar por el hidrógeno. El hidrógeno solamente forma un enlace, o sea que esto de acá y esto de acá queda definido. Ahora analizo el oxígeno. 6A forma 2 enlaces, o sea, a este oxígeno le falta 1, a este oxígeno también le falta 1. Ahora analizo el azufre. 6A también debe formar 2 enlaces para llegar a 8. Ya están sus 2 acá. El azufre ya tiene sus 2. Ya todo está completo, jóvenes. Pero faltan, pues, unir aquí. Y cuando ya, ¿no? Hay uniones complementarias, esos son dativos, pues. Los dativos siempre parten del centro hacia arriba, ¿eh? Y completo los puntitos para los átomos que cumplen el octeto, ¿no? Menos para el hidrógeno, así queda. Bien, entonces de ahí ya me doy cuenta, jóvenes, al hacer la distribución simétrica ya me doy cuenta qué geometría tiene la molécula, ¿no? Qué forma geométrica tiene. Pero por si acaso, pues voy a analizar el átomo central. El átomo central del azufre, cuento sus enlaces sigma, la regla práctica, 1, 2, 3, 4. Entonces el azufre es sp3, pues, porque la suma es 4. No hay pares libres en el centro, ¿ah? 4. Y la forma va a ser tetraédrica, porque sp3, nuevamente, jóvenes, tiene 3 variantes, ¿no? La tetraédrica, la piramidal y la angular. Aquí hay 4 enlaces, es tetraedro, pues, ¿no? Tetraédrico. Y así. Esa es la regla práctica que vamos a aplicar para los problemas, jóvenes, de la dirigida. Pero antes vamos a colocar aquí una nota. Hemos visto, jóvenes, que todas las geometrías que estamos dando son para moléculas de 3 o más átomos, ¿ah? 3 o más átomos. No podemos hablar de geometría cuando la molécula solamente tiene 2 átomos, ¿no? Esa es la observación. Para moléculas así, H2, O2, N2, cloro 2, o CO, NO, H cloro, que solamente tienen 2 átomos, para ellos, jóvenes, no se habla de geometría molecular. Vamos a decir que todas estas moléculas que tengan solamente 2 átomos se van a considerar lineales. Van a ser moléculas lineales. Inclusive ustedes no tienen necesidad de hacer los dibujos, ¿ah? Van a ser lineales. ¿Por qué? Como solamente hay 2 átomos, es como si ustedes tuvieran 2 puntos en el espacio. Siempre van a unirse con una línea, ¿no? Van a ser lineales. Cuando se habla de geometría lineal, angular, trigonal, tetraédrica, piramidal, cuando la molécula tenga de 3 a más átomos, ¿no? Si solamente tiene 2, siempre va a ser lineal. Pero esa forma lineal no es geometría. Geometría lineal es otra cosa, ¿no? Simplemente es forma lineal. Forma lineal porque solamente son 2 átomos, ¿no? Eso por si acaso, para acelerar los problemas. O sea, si ven moléculas así de 2 átomos, de frente a decir, ya eso es lineal, ¿no? Eso es lineal. En cambio, si tiene 3, 4, 5 o más átomos, como aquí, miren, acá hay 7 átomos en total, ahí sí tengo que hacer la estructura para saber la geometría, ¿no? Es así. Bien, listo. Con esta información, jóvenes, vamos a desarrollar la práctica dirigida, que consiste básicamente en hacer, pues, estructuras, ¿no? En casi todas las preguntas de esta práctica son problemas, pues, para identificar la geometría o la hibridización de los átomos del centro de la molécula, ¿no? La teoría, pues, es limitada acá. Entonces,
Para dar respuesta hay que aplicar la regla práctica que hemos mencionado. Hay que tener a la mano nuestra tabla periódica, jóvenes, ¿ah? Pero ustedes pueden decir, profesor, pero en el examen de admisión no me van a dejar usar pues la tabla periódica. Pero aún todavía no estamos en el examen de admisión, ¿no? O sea, si ustedes utilizan la tabla periódica continuamente en forma de práctica, poco a poco jóvenes van a recordar las ubicaciones a tal punto que cuando lleguen ya para el examen ya no va a ser necesario la tabla periódica porque ya van a recordar en qué lugar van a estar los elementos o le van a dar datos en los problemas de examen de admisión para que ustedes sepan, sin la necesidad de la tabla periódica, saber en qué lugar está para colocar las líneas, ¿no? En la regla práctica. Bien, primer ejercicio. Me están preguntando, jóvenes, de estas tres moléculas, ¿cuál tiene geometría lineal? Recuerden, jóvenes, que para que sea geometría lineal, el átomo del centro debe tener, pues, dos enlaces sigma nada más, ¿no? O debe tener hibridización SP. SP es lineal, ¿no? Dos enlaces sigma debe haber, pues, en el átomo central, ¿no? Entonces, yo voy a hacer las estructuras y voy a contar aquí. La regla práctica dice, jóvenes, que debo sumar los enlaces sigma más los pares. Si esa suma me da 2, es SP y la molécula es lineal. Lineal. Bien, muy bien. Aquí Torres Zárate me dice que para este problema, la molécula que es lineal es 2. Y es correcto, ¿ah? Es 2. La clave sería en este caso la C, ¿no? La clave es la C. Ahora, Valencia me dice que es la A, dice que el agua es lineal. Esto es falso, vamos a comprobarlo acá. No hay problema, muchachos, si cometen errores, vamos a demostrar que no es pues lineal el agua, ¿no? El agua tiene forma de boomerang. Y en la regla práctica sería así. Hay que hacer las estructuras de Lewis para averiguar pues el tipo de hibridización, ¿no? Primero, para el agua. Esto está en tabla periódica. Oxígeno, primero lo pongo 6 puntitos, ¿no? Debe formar 2 enlaces, por eso tiene 2 hidrógenos, pues. Y los hidrógenos van a estar así. Ahora, ¿por qué no van a estar en una línea? Vamos a demostrarlo, ¿no? Cada hidrógeno, un solo enlace, ahí está, enlace, en la regla práctica. Y el oxígeno 6A debe formar 2 enlaces. Ya está, sus 2. Ahí queda. Pero hay que colocar los puntitos para el oxígeno, ¿eh? Porque el oxígeno si cumple el octeto se coloca siempre para llegar a 8. Así queda. Ahora, para saber la hibridización y la geometría, yo debo analizar el centro, ¿no? Fíjense en el oxígeno. Cuento los enlaces sigma, 2, y debo sumarle los pares también, ¿ah? Porque la regla práctica es sumar enlaces sigma y pares libres, ¿no? Un sigma, 2 sigma, con él sería 3, con el 4, entonces el oxígeno es sp3, porque la suma es 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, sp3. Y sp3 no hay lineal, pues. sp3 solamente hay 3 formas, tetraédrica, piramidal y angular. Y en este caso va a ser angular, pues, ¿no? Angular, es así. El dibujo correcto del agua es así, no es todo en una línea. Y eso está acá, muchachos, ahora lo hemos visto acá, en el dibujo también que hemos dado. Miren, acá está el agua, así es, angular, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 2 pares libres y eso impide, jóvenes, que se abra en una línea, o sea, impide que se forme así. Para que sea 180 grados lineal, no debe haber pares libres como el carbono. Miren, acá no debe haber pares libres, ¿no? Deben haber solamente 2 sigmas. Por acá hay 2 sigmas, con él suman 4, porque esa es la regla práctica, acá está. Número de enlace sigma más pares libres, cuando suman 4 es sp3. Y una vez que tenga sp3, busco pues las posibilidades. sp3 hay tetraédrica, piramidal y angular. En el agua pues es angular. Es por eso que en este problema el agua no es lineal, pues el agua es angular. Y yo estoy buscando la molécula pues que es lineal. La siguiente molécula, igual utilizo mi tabla periódica para saber esto y pongo, miren aquí la fórmula es más fácil. Voy a colocarlo así, todos en línea y luego voy a dibujar correctamente. O si es lineal, se deja ahí, pues, ¿no? Ahora, hidrógeno, un solo enlace, acá está. Carbono, 4 enlaces, ya tiene 1, le falta 3. Nitrógeno, 3 enlaces, o sea, aquí le falta 3 y al también 3, un enlace triple. Hay que completar los puntitos acá. Para el carbono ya no, porque ya tiene pues 8. Y ahora analizamos el centro. Miren, el átomo central no tiene pares libres, ¿ah? No tiene pares libres. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? 1 y 2. Recuerden que en el triple hay un enlace sigma y 2 pi, ¿no? Aquí se suman solamente los sigma. 2 enlaces sigma, el carbono es sp. Y si sp es lineal, pues sp tiene una forma geométrica que es lineal.
Esto sí es lineal, entonces que el dibujo que he hecho está bien, lo dejo así, ya no lo cambio. Si el agua lo hubiese dibujado lineal y después me doy cuenta de esto, tendría que corregirlo así. Aquí yo lo he corregido ya de frente, ¿no? Pero es lineal porque el carbono es SP, solamente dos enlaces sigma, ¿no? No hay pares libres, ¿ah? Aquí los sigma más estos pares me dan 4, por eso es SP3. Pues eso no es lineal, ¿no? Y la tercera estructura ya la hemos hecho, ¿ah? La estructura del SO2 era así. Es angular, ¿no? Es angular por este par, ¿no? No es lineal, ¿ah? Ahora, ¿por qué es angular? Porque miren, yo analizo el azufre, tiene un sigma, dos sigma, con él suman 3, y cuando es 3 es SP2, ¿no? Y SP2 tiene tres formas, ¿no? La triangular, que sería más un enlace acá, y la angular, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, pues, de las tres moléculas, la única que es lineal es esta es la segunda, ¿no? Entonces decimos solo la molécula 2 posee forma geométrica lineal debido a la hibridización sp de su átomo central. Recuerden, para que sea lineal, el átomo central debe ser sp. La suma de enlaces sigma más pares debe sumar 2 acá, ¿no? Exponente 1, 2. Entonces la clave sería pues la C, tal como indicó uno de sus compañeros, ¿no? Bien, siguiente estructura acá, o siguiente problema, ¿no? Acá hay tres moléculas, voy a hacer su estructura y voy a averiguar, jóvenes, la hibridación de los centros, ¿ah? Carbono, nitrógeno y azufre. Primero para el CO2. Bien, tomo mi tabla periódica y busco los elementos que están acá. Carbono 4A, 4 enlaces, oxígeno 6A, 2 enlaces. El carbono está en el centro, hay 2 oxígenos, siempre simetría. Claro que si este dibujo está mal, lo puedo corregir, ¿no? Siempre se hace pues suponiendo que va a ser así, ¿no? Ahora, cada oxígeno va a formar 2 enlaces, ¿no? O sea que este oxígeno debe formar 2 enlaces y no hay otro más con quien conectarse, entonces aquí debe ser doble, pues, ¿no? Este oxígeno también debe formar 2 enlaces, aquí debe ser doble, porque no hay con quién más conectarse, ¿ah? El carbono debe formar 4, acá están sus 4, ¿no? Acá están los 4 enlaces que le faltan, normales, ¿no? Y la molécula queda así. Completamos los pares. El carbono no, porque ya tiene 8. Aquí sí se completa porque falta llegar a 8. Y este es el dibujo correcto. Ahora, el carbono, ¿cuántos enlaces sigma tiene? 2. No tiene pares libres, ¿ah? La suma es 2. Y cuando la suma es 2, decimos que el carbono es SP, pues. Es lineal, ¿no? Cuando la suma es 2, es SP. ¿Ah? Cuando la suma es 3, es SP2. Y cuando la suma es 4, es SP3. Ya tenemos la primera molécula, entonces alternativas puede ser la A y la C, ¿no? Ahora para el amoníaco. Igual tomo la tabla periódica y busco los elementos acá. El nitrógeno tiene 5 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que los hidrógenos estarían acá abajo, ¿no? Ahí está. Cada hidrógeno un solo enlace, 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 y el nitrógeno debe formar 3 para llegar a 8. Ya están sus 3, pues, ya están sus 3, ¿no? Pero le colocamos 2 puntitos para llegar a 8 porque siempre llega a 8, pues, ¿no? Entonces queda así. Ahora, ¿qué hibridación tiene el nitrógeno? Entonces, cuéntame. Enlace sigma 3 más este par 4. Cuando la suma es 4, entonces el nitrógeno es sp3. Y esta forma geométrica ya lo pueden deducir, es piramidal, ¿no? Es una pirámide. Si hubiese acá un enlace más, que se podría, sería pues tetraédrica, ¿no? Pero así, piramidal, sp3. Entonces, de estas dos respuestas ahí, la C sería la respuesta, ¿no? Porque el segundo es sp3. Y el tercero, jóvenes, SO3 va a ser sp2, como vamos a ver. Aquí. Igual tabla periódica, me da estas posiciones, azufre en el centro, ¿no? 3 oxígenos, ya saben, por simetría hay que envolverlo. Y ya se dan cuenta, jóvenes, ¿ah? Forma triangular, y triangular pues es sp2, ¿no? Es sp2, o sea, lo puedo dar aquí. Ahora, el azufre debe formar 2 enlaces, no podría ser los 3 directos porque serían 3 enlaces. El oxígeno va a formar 2 enlaces, cada uno no puede formar 2 porque serían 6 enlaces, el azufre no puede formar 6. Entonces voy a tomar solamente 2 y enlace doble, ¿no? Él se completa sus dos, correcto. Pero falta unir estos de acá, estos son dativos. Así se hace. Lo primero que se forma son los enlaces normales. Y si hay más enlaces que formar, son dativos, ¿no? Sería la estructura así, completando lo que falta. Ahora, ¿qué tipo de hibridación tiene el azufre? Sumo los enlaces sigma y pares libres, ¿no? Un enlace sigma, dos enlaces sigma, tres enlaces sigma, no hay pares libres, ¿ah? Cuando la suma es 3, el azufre es sp2 y la forma geométrica ya se deduce, pues, ¿no? Es triangular. Es triangular. Bien, o sea, ustedes jóvenes, estas rayitas
lo tiene que completar conforme le falte para llegar pues al octeto, ¿no? Pues no podemos colocar 1, 1, 1 porque el azufre no forma 3 enlaces, solamente 2, ¿no? Tampoco puedo colocar doble acá, doble, doble serían 6 enlaces, ¿no? Y el azufre solamente forma 2. Entonces, como hay esa disyuntiva, solamente toma 2 átomos, completo los 2 para cada uno, ya el azufre completa sus 2, el oxígeno sus 2, y lo que falta pues ya se hace por dativos, ¿no? Entonces, para este problema, las hibridizaciones de los átomos centrales son del tipo sp, sp3, sp2, respectivamente, ¿no? La clave pues es la C. La clave es la C. Ya habíamos indicado eso. Bien, ejercicio 3. Igualito acá, jóvenes, hay que hacer las estructuras. Solo que aquí es un poco más complejo para estos dos primeros, porque después esto ya lo hicimos, ¿ah? El SO2 lo hicimos, es angular, ¿verdad? Angular. Me piden cuál tiene geometría trigonal. Trigonal planar. Trigonal plana. Y yo, jóvenes, aquí ya me puedo dar cuenta quién es, ¿ah? O sea, qué átomo central está rodeado de 3 átomos, ¿no? Para que sea triángulo, ¿no? Aquí estaría rodeado solamente por 2 átomos, es angular o lineal, ¿no? No es trigonal, ¿ah? Aquí por 4 átomos, tetraédrico, ¿no? Y aquí por 3 átomos, esta es la respuesta, ¿no? Solo uno. Solo que el dibujo, pues, es un poco más complejo porque tenemos iones acá. Esto sería así. Bien, igual la primera estructura, esto de tabla periódica, el carbono en el centro, hay 3 oxígenos, aquí sería así, carbono, oxígeno, 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 y ya me doy cuenta pues que eso es triangular, ¿no? Triangular, y esa es la respuesta porque me están pidiendo pues la trigonal o triangular, ¿no? Solo que el dibujo aquí es para un ion, que tiene carga -2. Ahora, el carbono puede formar 4 enlaces, aquí debe haber 4 enlaces, 4 líneas, y cada oxígeno 2. Pero como tiene carga -2, jóvenes, cuando se tiene esto, ustedes van a decir lo siguiente, ¿no? Que de estos 3 oxígenos, 2 tienen un electrón adicional, porque los oxígenos son los que ganan los electrones, son más electronegativos. Significa, jóvenes, que si el oxígeno va a formar 2 enlaces, porque esto debe llegar a 8, pero hay 2 oxígenos que tienen un electrón más, ya no formarán pues 2 enlaces, solamente formarán uno, porque el oxígeno tiene 6 electrones, pero si gana uno tendría 7 y formaría un solo enlace para llegar a 8. Entonces hay 2 oxígenos que tienen carga -1, que hacen el total -2. Voy a tomar, jóvenes, como referencia a estos 2 oxígenos, o sea que este oxígeno no va a tener 6, sino va a tener 7 porque ha ganado 1, y al tener 7 formará un solo enlace. Este oxígeno también, que normal tendría 6, pero como es -1, -1, -1, tiene 7, un solo enlace. Este oxígeno sí sería normal. 6 electrones, él sí debe formar 2 enlaces. Y el carbono debe formar 4, acá está, 4, y todo pues queda completo, ¿no? Así queda la estructura. Hay que agregar los puntitos para llegar a 8 y así queda. Y ya pues esa es la respuesta porque este es triangular. ¿Cómo confirmo que es triangular? Analizo pues el centro, ¿no? Carbono, cuento los enlaces sigma. 1, 2, 3 enlaces sigma. No hay pares libres a 1, 2, 3. Y cuando la suma es 3, el carbono es sp2, ¿no? sp2 tiene 2 formas geométricas, la angular y la trigonal. Y este pues trigonal, ¿no? O triangular. Esto sería la respuesta. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, ¿no? Porque si no habría esta carga, aquí faltaría un enlace más para el oxígeno y un enlace más para el oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno debe formar 2 enlaces. Pero como hay esta carga, lo que hacen ustedes es, los 2 electrones que se han ganado le van a dar uno a cada oxígeno. Uno acá, uno acá. De tal manera que esos oxígenos ya no necesitan formar 2 enlaces, solamente formarían uno, ¿no? Porque es un ion, porque si no fuese un ion, cada uno le faltaría un enlace adicional, ¿no? Es así. Bien, esa es la respuesta. Porque esto acá, jóvenes, se pueden dar cuenta que el fósforo va a estar rodeado por 4 hidrógenos. Es tetraédrico, ¿no? No es trigonal. Aquí el azufre va a estar rodeado por 2 oxígenos. Puede ser lineal o puede ser angular, ¿no? Pero no va a ser pues trigonal. Trigonal necesito que haya 3 átomos hacia el centro, ¿no? Y el único que cumple es esto acá, 3 átomos hacia el centro. Bien, la estructura 2 sería así. En tabla periódica encuentro esto. Miren, el fósforo 5A debe formar pues 3 enlaces y el hidrógeno un solo enlace. Pero aquí hay, jóvenes, 4 hidrógenos. Significa que el fósforo se va a unir a 3 hidrógenos de la forma normal, ¿no? Porque debe formar pues 3 enlaces. Y el cuarto hidrógeno ya debe ser dativo. Ya debe ser dativo, ¿no? Uno de los 4 hidrógenos perdió un electrón porque este es un catión. Catión se pierde electrones, por lo que formará un enlace dativo con el fósforo. Esto va a ser así.
Primero el fósforo. Fósforo jóvenes 5A sería 5 puntitos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hacia abajo habría 3 hidrógenos. Y el cuarto estaría pues hacia arriba. Pero este es un ion, ¿ah? Este es el enlace normal, normal, normal. Aquí hay 2 puntitos. Ese va a ser el dativo. Pero para que sea dativo, jóvenes, este hidrógeno tiene un punto, ¿ah? Hidrógeno es 1A. Ese punto debe perderse. De lo contrario, no se podría formar dativo. Es por eso que este es un ion, pues, ¿no? Aquí se forma el dativo y todo tiene carga más 1 porque ese puntito del hidrógeno se perdió y queda así. Ahora, esto pues es tetraédrico. ¿Por qué? Porque el fósforo es sp3, ¿no? 4 enlaces sigma, sp3. No es pues triangular, ¿no? Y el SO2 ya lo hemos hecho, ¿ah? Nuevamente lo vamos a indicar acá. Era así. Y esto es angular, pues, ¿no? No es tetraédrico, ¿eh? Para que sea, perdón, no es trigonal, es angular, ¿no? Para que sea trigonal y sea respuesta, aquí debería haber un enlace más, ¿no? Pero no hay, es angular. Bien, aquí el fósforo cumple con el octeto, obviamente. Los hidrógenos no, pues. Los hidrógenos no cumplen el octeto, ¿eh? ¿No? Los hidrógenos se contentan solamente con 2, ¿no? Él tenía un puntito, el fósforo le da 1, sería 2. Aquí un punto le da 1, 2, ¿no? Aquí hay 2 puntos, 2 electrones. Este hidrógeno no tiene ningún electrón porque tiene carga más 1, pero el fósforo le da sus 2, ¿no? El hidrógeno se contenta con 2, así como el berilio, el boro, el aluminio, no llegan a 8. Entonces a ellos no hay que preocuparnos, hay que preocuparnos a los átomos que sí cumplen el octeto, por eso a ellos se agregan los puntos, ¿no? A ellos se agregan los puntos. El dativo, jóvenes, hace que cumpla el octeto pues, a los que le falta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este oxígeno tiene 6A, le falta 2, ¿no? Como ya no puede enlazarse de la manera normal, él le va a dar los 2 para que llegue a 8, pues. Siempre se busca el octeto, ¿eh? O sea, el dativo no es un enlace distinto a los enlaces normales, solo la diferencia está en que uno es el que aporta y otro recibe, pero ambos lo comparten. Al final, el que aporta y el que recibe lo hacen por necesidad, ¿no? ¿Por qué recibe 2 electrones del oxígeno? Porque le falta 2, ¿no? Para llegar a 8. Pero igual van a completar 8, ¿eh? Así sea dativos, sean enlaces normales o dativos, se va a llegar a 8. Los únicos que no llegan a 8 son las excepciones que hemos mencionado, ¿no? Hidrógeno, berilio, boro, aluminio principalmente, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería pues la primera estructura que tiene hibridación sp2 es trigonal, ¿no? Es trigonal. Solo uno, la clave sería pues la B. Bien, acá también me piden qué moléculas no cumplen la regla del octeto. Aquí sí hay que tener cuidado, porque no me piden geometría, sino solamente quienes no cumplen, ¿no? Quienes no cumplen. Y la respuesta es la A. Muy bien. La A, ¿no? Porque cuando ustedes hagan el dibujo para la A, van a ver que busquen la posibilidad que busquen, va a haber un átomo que no va a cumplir el octeto, ¿no? Y sería pues así, ¿no? Cuando son dos átomos jóvenes y quieren hacer la estructura Lewis, háganlo de la manera tradicional con los puntos, ¿no? Sería así. Esto de tabla periódica, hay un nitrógeno y un oxígeno. Miren, al oxígeno le falta 2, entonces él se contentaría acá y acá, ¿no? Para llegar al 8. Pero el nitrógeno necesita 3, o sea, no hay otro átomo más, ¿no? Entonces, las únicas uniones posibles son acá y acá. Entonces, él le faltaría un enlace y al faltarle un enlace y no hay más átomos, no va a cumplir el octeto, pues, ¿no? Sería pues de esta forma. Así. El oxígeno tendría 2, 4 y con esto 6, 8. El nitrógeno no puede porque no hay nadie más, ya quedó así, ¿no? Miren cuánto tiene el nitrógeno, 2, 4, 6, 7. No completa pues el octeto, ¿no? No completa el octeto. Entonces la estructura sería así. Quedaría así. El oxígeno sí llega con sus 8, 2, 4, 6, 8, él no. Entonces, en el primer compuesto, no hay pues el átomo de nitrógeno no cumple el octeto. No cumple el octeto. Para la siguiente molécula, ahí sí se va a completar. Esto lo pueden ver también por tabla periódica. Oxígeno en el centro, hay 2 cloros. El oxígeno debe formar 2 enlaces y cada cloro un enlace para llegar a 8, ¿no? Entonces aquí esto es similar al agua. Así. El enlace para el cloro porque está en 7 y el oxígeno debe formar 2. Acá están sus 2. Completamos los pares. Todos cumplen el octeto, ¿eh? Todos llegan pues a 8, ¿no? Él tenía 7 con este electrón, 8, ¿no? Él tenía 7 con este electrón, 8. El oxígeno tenía 6, 2, 4, 1 acá, con el 7, con el 8.
Todos completan el octeto. Y en el S2 también lo hemos visto, ya nuevamente la estructura queda pues así. El dibujo ya está hecho y notan que todos pues completan el octeto, ¿no? Este oxígeno tiene 8, aquí serían 6 más estos dos, 8. El azufre 2, 4, 6 y estos dos, 8. Este oxígeno 2, 4, 6, 8, ¿no? La única estructura que no completa el octeto para el átomo de nitrógeno es la A, ¿no? Entonces decimos, luego solo la molécula 1 contiene un átomo que es el nitrógeno que no cumple la regla del octeto, pues solo llega a tener 7 electrones, 7 nada más. El resto sí cumple, ¿eh? Bien, pregunta si este NO es estable o inestable. Es inestable, jóvenes, porque esta es una molécula, le llaman paramagnética. Paramagnética significa que tiene un electrón solitario, ¿no? Este electrón tiende pues a unirse con otra molécula, porque vamos a ver que si en la atmósfera hay el NO y se encuentra con otro NO, se van a unir los dos por este lado. O sea, un NO se va a unir con otro NO y formaría la molécula N2O4, O2, N2O2, ¿no? Que es un dímero. Así como está, es inestable porque no completa pues el octeto, ¿no? Tiene que unirse a otra especie adicional por acá para que complete el octeto. Muy buena pregunta, ¿no? Está preguntando de estabilidad, ¿no? La estabilidad se alcanza cuando se llega a 8, ¿no? Electrones. Si él no lo llega, pues no es tan estable, ¿no? Como se espera. Bien, entonces aquí la clave sería la A. Bien, me preguntan, jóvenes, la respuesta del problema 2, ¿no? La clave del problema 2, la clave es SP, SP3, ¿no? SP, SP3 y SP2, ¿no? Las hibridizaciones, o sea, la clave es la C. La clave es la C. La 3, ¿no? Me piden cuál de estas especies covalentes es triangular y solamente la primera, ¿no? Esta es triangular, la primera, ¿no? Pues la respuesta pues es solo uno, es triangular, la clave pues la B, ¿no? Esto para la 4 y vayamos pues a la 5. Bien, en las 5 jóvenes hay que hacer la estructura de este H-Chow, ¿no? Para dar pues validez a estas afirmaciones, ¿no? Aquí me dicen pues que la hibridización del carbono es sp2, ¿no? Vamos a hacer la estructura. Presenta molécula, es una molécula tetraédrica y no podría ser tetraédrica porque el carbono está unido solamente a 3 átomos, ¿no? Para que sea tetraedro debe haber 4 átomos unidos al centro. El ángulo de enlace es 120 grados, eso sería correcto si fuera triangular, ¿no? Triangular. Valencia me dice que es la D, vamos a verificarlo. Bien, para eso aplicamos la regla práctica, así rapidito, busco en tabla periódica estos valores. Carbono en el centro, hay 2 hidrógenos, hay un oxígeno, conectados al centro, obviamente va a ser así. El hidrógeno un solo enlace, aquí también un solo enlace. El carbono debe tener 4, ya tiene 2, aquí faltan 2. Y este oxígeno también debe tener 2, ¿no? Porque 6A, 2 enlaces, el carbono le falta 2 para llegar a 4 y queda así. Todos completan, al hidrógeno su único enlace, el carbono sus 4 y el oxígeno sus 2. Completamos los puntitos y notan, jóvenes, que la molécula es triangular. Y cuando es triangular es sp2. Y cuando es triangular, el ángulo es 120 grados, ¿no? Porque es un triángulo, 120 grados cada ángulo de enlace, ¿no? Y no es tetraédrica, pues por eso que la segunda es falsa, ¿no? Verdadera, falso o verdadero, la clave en efecto es la D, ¿no? Entonces, si usted observa que la molécula es trigonal, entonces la segunda es falsa porque aquí es tetraédrica. El átomo central es sp2, carbono, porque tiene, miren, un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma. No hay pares libres, ¿eh? La suma es 3, es sp2. Y sostiene 3 átomos, ¿no? El ángulo de enlace, en este caso en la trigonal, es 120 grados. ¿Eh? En la lineal es 180 grados y en la tetraédrica es 109 grados. 109,5 grados hemos dicho, pero se redondea pues a 109, ¿no? Entonces la clave es la D. Pero para ello hay que hacer la estructura, ¿no? La estructura. En la 6, aquí me piden la hibridización del nitrógeno. Igual voy a hacer los dibujos, voy a contar los enlaces sigma y pares libres. Si la suma es 2, es SP. Si la suma es 3, SP cuadrado o SP2. Y si la suma es 4, SP cubo, ¿no? Igual, jóvenes, recurro a mi tabla periódica y voy a encontrar que el nitrógeno 5A, 3 enlaces, carbono 7A, un enlace para completar 8. ¿Ah? Entonces, aquí como hay 2 nitrógenos y 4 carbonos, por simetría, jóvenes, va a ser así, ¿no? Acá pongo 5 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a haber enlace aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Acá van a estar pues los cloros, cloro, 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 porque acá hay 5 puntos, 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque es 5A, ¿no? Cada cloro un solo enlace, sería así, así. Él también un solo enlace, un solo enlace. Y el nitrógeno debe formar 3 enlaces. Cada nitrógeno ya tiene 2, el tercero está acá. Y completamos los pares, ¿no? Así sería la estructura. Todos llegan al octeto, por eso a todos se les pone, ¿ah? Bien, el nitrógeno se deduce, jóvenes, que es así porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, grupo 5A. Y los cloros son 7, acá hay 6 y aquí estaría el séptimo. Acá hay 6, aquí estaría el séptimo y así, ¿no? Ahora, lo que me piden a mí es la hibridación de los nitrógenos, que son idénticos, ¿ah? Entonces tomo cualquier nitrógeno, este nitrógeno, cuento su sigma y sus pares libres, ¿no? 1, 2, 3, con él serían 4. Lo mismo para él, ¿ah? 1, 2, 3 sigma, con él serían 4. Y si la suma es 4, el nitrógeno es sp3, pues. Es sp3, ¿no? Es sp3. Bien, para el otro sí hay que tener cuidado porque el oxígeno no es como el cloro. El cloro puede formar un solo enlace, en cambio el oxígeno debe formar 2 enlaces, ¿no? Entonces sería así. 6A, 2 enlaces. Él sigue formando 3 enlaces. Entonces colocamos así. Nitrógeno, nitrógeno. Y vamos a ver, jóvenes, que la distribución va a ser así. No va a ser la misma porque el nitrógeno 5 electrones, el oxígeno pues en realidad va a agarrarse 2 de acá, ¿no? Acá 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Se va a agarrar 2 electrones de acá. Entonces empezamos, jóvenes, por el oxígeno. El oxígeno debe formar 2 enlaces, ¿no? Entonces cualquiera de estos oxígenos va a formar 2 enlaces, porque ya no hay con quién más unirse, ¿no? Entonces acá sería un doble. Voy a suponer que él también doble. No voy a escoger estos dos, ¿ah? Porque ahora el nitrógeno debe formar 3 enlaces. Ya tiene 2, ¿no? Ya tiene 2. Entonces la lógica indica que el tercero estaría acá, el tercero estaría acá, pero a cada oxígeno le faltaría pues 1, ¿no? Entonces, además, si completara aquí el tercero, no habría posibilidad de unirse acá, pues mejor acá coloco el tercero. Cosa que el nitrógeno tiene 3, el oxígeno tiene 2, 2, ya está completo todo. Falta unir esto, profe. Bueno, acá pues está justamente esto, ¿no? Los dativos. Acá estaría el doble, ¿no? Estas dos líneas, el doble, y aquí estaría pues el dativo, ¿no? Acá sería dativo, dativo. ¿No? Noten, es la estructura parecida, solo que en vez de estos dos cloros hay un solo oxígeno que se agarra a los dos enlaces. Acá también hay un solo oxígeno que se agarra a los dos enlaces. Este enlace acá estarían los dativos, ¿no? Queda así la estructura. Y hay que indicar la vibración del nitrógeno. Para el nitrógeno, cuento, son equivalentes los nitrógenos, cualquiera me da la respuesta. Para este nitrógeno, enlace sigma y pares libres. Un sigma, 2 sigma, 3 sigma, no hay pares libres, ¿no? Cuando la suma es 3, el nitrógeno es sp2, pues. Es sp2, ¿no? Es sp2. Entonces la respuesta sería sp3, sp2, ¿no? La clave sería la C. sp3, sp2. Bien, entonces hay que considerar eso, jóvenes. Los dativos se producen una vez ya que se han completado pues los simples, ¿no? Los enlaces normales, ¿no? Los dativos ya vienen después. Y los dativos siempre se producen acá donde hay pares libres, ¿eh? Profe, El problema, ¿sí? tengo una duda. ¿Podría volver a la pregunta 6, por favor? Ya, esas son las estructuras. Dígame. Para el primer compuesto, el único criterio para ordenarlo así es la simetría. Es la simetría, pero acá el dibujo no está del todo correcto, jóvenes, ¿ah? Aquí lo he dibujado en un plano, ¿no? Porque, ¿qué forma geométrica tendría para cada nitrógeno, ¿no? Miren, sería 1, 2, 3, 4, es sp3, ¿sí? Pero si lo dibujara correcto, sería 3 enlaces y un par es una pirámide, ¿no? O sea que en realidad sería así. Este cloro estaría inclinado, este cloro hacia abajo, y este NH3, no, N-cloro 2 sería, ¿no? Sería hacia abajo. O sea, el dibujo sería pues una pirámide. No lo he dibujado correctamente, ¿no? Lo que se busca es la simetría y la simetría se logra dibujando pues una pirámide. O sea que este cloro estaría pues inclinado acá, este cloro hacia abajo, y este enlace que sería N-cloro 2 también estaría hacia abajo, ¿no? Lo he hecho nada más para contabilizar pues los enlaces sigma y pi y ver la hibridación. Aquí no me están pidiendo geometría, ¿no? Aquí también el dibujo no sería de todo correcto porque el nitrógeno sp2 sería triangular, ¿no? O sea, el dibujo sería pues acá un triángulo. En un vértice estaría el oxígeno, y en el tercer vértice estaría el NO2, ¿no? Hacia abajo acá. NO2 estaría acá, ¿no? Pero aquí no me están pidiendo la geometría, solamente la hibridización del átomo central. Pero siempre, que van a hacer el dibujo, hay que buscar la simetría,
la simetría, ¿no? Pero primero se hace un borrador, ¿no? En el plano y luego ya se dibuja, pues, de forma correcta cuando se conozca la geometría. Pero en este caso, como no me están pidiendo la geometría, me basta hacerlo en el plano, contar los enlaces sigma y el par libre y conozco la hibridización. Eso es lo que hemos hecho en esta parte. Cuando me piden geometría, sí hay que tener cuidado. Bien, las 7 jóvenes es teoría y va a ser la siguiente respuesta. Dice, la hibridación implica una excitación energética de muy baja energía de los orbitales puros. Esta es la definición física porque hemos dicho que la hibridación es combinación de orbitales, ¿no? Combinar los orbitales significa, jóvenes, que los electrones se van a mover de un lugar a otro, van a trasladarse de un orbital a otro orbital para formar los orbitales híbridos, ¿no? Y el traslado involucra pues energía, pero muy pequeñita, baja energía, absorción de energía. Y en física, jóvenes, siempre que se aumenta poquito la energía, eso se llama excitación, ¿no? Excitación. Todo sistema que de su energía normal aumenta un poco de energía, se dice que forma un sistema excitado. Desde luego, este término no tiene nada que ver pues con las palabras comunes que ustedes de repente utilizan, ¿no? Excitación en física es aumento de energía. Los electrones han sido promovidos de un orbital a otro para combinarse y que aparezcan los orbitales híbridos. Pero una vez que se forman los orbitales híbridos, estos van a ser más estables, ¿no? De todas maneras, se va a liberar energía porque siempre que se forma un enlace se libera energía, hemos visto, ¿no? Esto es verdadero, ¿eh? La hibridación en una primera etapa requiere absorción de energía para combinar los orbitales. A esto se denomina pues excitación, ¿no? Pero como resultado se generan orbitales más estables de menor energía, se forma el enlace y se libera la energía pues adicional. Bien, la segunda es falso porque dice que la hibridación únicamente se da en átomos individuales sin formar enlaces. No, la hibridación tiene por objetivo formar enlaces, ¿ah? No hay hibridación si no se forma pues enlaces, ¿no? El átomo no se hibridiza si no va a formar enlaces, o sea, debe formar enlaces. Entonces esto es falso. Y la tercera es verdadero, porque si todo orbital, jóvenes, ya hemos visto esto en configuración electrónica, sea híbrido, ¿no? Sea puro o mezclado, todo orbital siempre admite 2 electrones. Por eso, cada línea que hemos visto en el enlace son 2 electrones, ¿no? Cada línea, si sea enlace doble, son 2 líneas, son 4 electrones. Cada línea es un orbital y todo orbital admite 2 electrones, ¿no? Sería verdadero. La hibridación implica formación de moléculas, por lo tanto, formación de enlaces. No puede ser para átomos individuales. Y la tercera es verdadero. Todos los orbitales, ya sean estos puros o hibridizados, solo pueden contener como máximo 2 electrones. Pues en todos los dibujos, jóvenes, cada línea representa, o cada flecha, ¿no? Si es dativo, un par de electrones, ¿no? Un par de electrones. La clave aquí sería entonces la D. La segunda afirmación es falsa. La primera y la tercera es verdadero de acuerdo con la teoría, ¿no? Bien, aquí ya hibridizaciones en cuanto a teoría. Dice, los orbitales S y P se pueden combinar para formar orbitales híbridos SP2, SP y SP3, sí. Estas son las variedades, ¿ah? Aquí recuerden, la combinación es de 1 a 1, por eso hay 2 enlaces. Aquí de 1 a 2, por eso hay 3 enlaces. Aquí de 1 a 3, por eso hay 4 enlaces, ¿no? Estos son los 3 tipos de hibridización que hemos visto en el cuadro, en las primeras páginas, ¿no? Dice, al combinarse un S con un P, se genera un SP. Un S con un P es SP. Y SP, jóvenes, es lineal. Y cuando es lineal, el ángulo es 180 grados, ¿no? 180 grados, correcto. En este cloroformo, miren, el carbono está rodeado por un hidrógeno y 3 cloros, 4 átomos. Y 4 átomos es tetraédrico, ¿no? Y tetraédrico no es pues SP2, tetraédrico es SP3, por lo tanto esto es falso. El sustento estaría acá. Estas combinaciones SP en diferentes proporciones generan estos híbridos, ¿ah? SP, SP2, SP3. 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, ¿no? Correcto, la primera. La hibridización de un orbital S y P, solamente uno de cada uno, genera pues un orbital híbrido SP, ¿no? Que es lineal. Y así se vería, lo hemos visto, jóvenes, así. Este es SP, ¿ah? SP, solamente 2 enlaces, 180 grados. SP cuadrado, triangular, 3 enlaces, 120 grados. SP3, tetraédrica, 109,5 grados, ¿no? Aquí me están hablando del S y P, ¿no? SP, 180 grados, es verdadero. Esto es falso porque se pueden dar cuenta, jóvenes, que el carbono 4A forma 4 enlaces y aquí está unido a 4 átomos, entonces es tetraédrico, ¿no? Y si es tetraédrico, no es SP2. Pero vamos a ver su estructura acá. Es falso porque el carbono es SP3, ¿ah?
Tabla periódica buscamos esto, ¿eh? Carbono en el centro está rodeado de un hidrógeno y 3 cloros, ¿no? Hidrógeno y 3 cloros. Cada hidrógeno un solo enlace. Aquí sí, por simetría, me sale el tetraedro, ¿ah? Y cada cloro también un solo enlace, ¿ah? Porque cloro 7A, ponemos aquí los enlaces. Y el carbono, acá están sus 4 enlaces, porque grupo 4A. Colocamos los puntos a los que cumplen el octeto, al hidrógeno no, y queda así. Este es el dibujo, ¿ah? Yo pude haberlo dibujado, jóvenes, como una cruz, ¿no? Como una cruz en el plano, pero una vez que detecto que el carbono es sp3, tengo que hacer la corrección. Esa cruz lo debo convertir en un tetraedro. Aquí lo he dibujado ya de frente en el tetraedro. El carbono entonces es sp3 porque 1, 2, 3, 4 enlaces sigma no tiene pares libres. Siempre que la suma es 4 es sp3. Pero el ejercicio dice sp2, ¿no? Por eso la tercera afirmación es falso, la clave es la A. Esto está en la teoría, jóvenes, ¿ah? Que hemos dado. Bien, aquí vamos a hacer las estructuras para esto y vamos a asociar su geometría y vamos pues a indicar cuáles son correctas, ¿no? Aquí ya podemos darnos cuenta, jóvenes, que esto es falso, ¿ah? El agua no es lineal, ¿no? Ya hemos dicho que el agua es angular, tiene forma de boomerang, ¿no? Entonces para ello sí hay que hacer las estructuras. Bien, igual voy a aplicar la regla práctica, voy a recurrir primero a la tabla periódica. La primera es verdadera para este problema, me dice Valencia. Sí, sí es correcto. Porque, jóvenes, el boro está en el grupo 3A, 3 puntos, ¿no? O sea, cuando ponga el boro acá va a haber 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y ahí van a estar los flúor, pues, ¿no? Grupo 3A. El boro no cumple la regla del octeto, jóvenes, entonces va a formar enlaces o puntos tenga, ¿no? Como electrones. 3 electrones, 1, 2, 3, ahí van a estar pues los flúor, ¿no? Cada flúor, grupo 7A, un solo enlace, o sea, acá habría un enlace para ese punto, otro enlace acá, y este es triangular, pues, ¿no? Ya pueden ver la forma. Compramos puntos para los átomos que sí cumplen el octeto, para el boro no, porque el boro es una excepción. El boro, miren, se queda con 6 nada más, ¿ah? No cumple el octeto. 2, 4, 6 electrones. El boro tiene hibridación sp2, ¿no? Porque tiene 3 enlaces sigma, no hay pares, ¿ah? Y si es sp2, la geometría es triangular. Si solamente formase 2 enlaces y aquí quedase libre, ¿no? Sería angular, ¿no? Pero esto es 3 enlaces, trigonal. Para el otro, estaño, cloro 2. Busco estaño 4A. El estaño, jóvenes, debe formar 4 enlaces, ¿no? Porque está 4A. Y cada cloro, 2 enlaces. Enlace, perdón, porque está 7A. Un solo enlace a 7A. Bien, el estaño sería 4 puntos, a 1, 2, 3, 4. 4A. O sea que podría unirse hasta 4 cloros, pero en esta fórmula solamente hay 2 cloros, ¿no? 2 cloros. O sea, él tiene 4 puntos, a 1, 2, 3, 4. Debería unirse hasta 4 cloros, pero solamente tiene 2. Significa que el estaño no va a completar el octeto, pues, ¿no? No va a completar el octeto. Entonces, como hay solamente 2, cada cloro un enlace simple, porque está el grupo 7A. Y los electrones serían así, ¿ah? El estaño, jóvenes, tiene 4. Acá estaría 1 compartido acá. Aquí estaría el otro. Y le falta 2. Aquí voy a colocar, entonces, para los cloros 6, pero para el estaño colocaría así, pues, ¿no? Porque acá estarían los 4. 1, 2, 3, 4. En realidad aquí debería formarse un enlace más, porque el estaño debe formar 4, ¿no? Pero como no hay 4 cloros, solamente 2, queda así, pues. Y al quedar así, jóvenes, eh, no cumple el octeto para el estaño, pero su forma geométrica se puede definir, ¿no? Analizo el centro, tiene 2 sigma más un par suman 3, ¿no? Y cuando es 3, el estaño sería sp2. El sp2 tiene 2 formas geométricas, la triangular y esto sería pues la angular, ¿no? La angular. Aquí hay posibilidad de otro enlace más, pero no lo está formando. No lo está formando. Entonces, aquí es angular, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Esto fue lo falso, ¿no? Esto sería lo falso. 1 y 2 sería correcto, porque el agua no es angular, ¿ah? Perdón, el agua no es lineal, ¿no? ¿Y cómo lo deducimos? Haciendo su estructura, ¿no? Oxígeno, 2 hidrógenos, ya lo he dibujado de forma angular. Usted puede dibujarlo en una línea y luego hay que corregirlo. Hidrógeno, enlace simple. Oxígeno solamente debe formar 2 enlaces, acá está, ¿no? Y completamos los pares. Ahora, contamos los enlaces sigma
Y pares libres para el oxígeno sería 1, 2, 3, 4. Oxígeno es sp3. Y en sp3 no hay lineal, pues sp es lineal. sp3 tiene angular, piramidal, tetraédrica, ¿no? En este caso sería pues angular. Es por eso que vamos a decir que luego son correctas las geometrías asociadas a las moléculas 1 y 2, no para el tercero, ¿eh? Entonces la clave sería pues la D. Bien, por último, vamos a hacer las estructuras de estos. De él ya se puede deducir, jóvenes, mucha molécula de 2 átomos es lineal, ¿no? O sea que las claves entrarían entre A, B y C. De 2 átomos es lineal. Aquí le hemos hecho también esto ya, ¿no? En la estructura anterior, ¿no? Acá lo hemos visto. Acá está, ¿no? Borofluor 3 es trigonal, ¿no? Acá está, triángulo trigonal, ¿no? Entonces, para este último problema ya tenemos pues dos definidos, ¿no? Esto sería triangular, esto es lineal, solamente faltaría para esto. Y esto lo hemos dado en los ejemplos al inicio, ¿no? Y sí, la respuesta es la A, tal como indica pues Valencia, ¿no? Para esto lo hemos hecho pues al inicio, acá está, jóvenes, en esta parte, ¿no? En los ejemplos que hemos dado de aplicación de la regla práctica, acá está, miren, HNO3, ¿no? Así se dispuso, es trigonal, ¿no? Trigonal respecto al nitrógeno. Es por eso que la respuesta para el último problema es pues en este caso la alternativa A, tal como indica Valencia, ¿no? Pero igual vamos a desarrollarlo de todas maneras. Para el primero era así, nitrógeno en el centro, hay 3 oxígenos, simétricamente es así, y ya se dan cuenta pues, ¿no? De la forma triangular. Un hidrógeno aquí, completamos los enlaces, 1, 1, 2 para el oxígeno, 3 para el nitrógeno y 2 para el oxígeno, y esto sería pues un dativo, ¿no? Nitrógeno, 3 enlaces sigma, hay pi también, pero pi no se cuenta, ¿no? 3 enlaces sigma, no hay pares, entonces es sp2. Y sp2 tiene dos formas geométricas, triangular y angular. Esta es la triangular, ¿no? Ahora, para el CO es lineal, pero si le piden hacer la estructura sería así, ¿eh? Un carbono con un oxígeno. Entonces las uniones serían acá y acá. Teóricamente el carbono no cumpliría el octeto porque se forma acá y acá. Tendríamos pues así. Pero en realidad el carbono sí cumple el octeto aquí. El carbono no tiene excepciones. El nitrógeno sí, ¿no? Como hemos dado en la otra estructura del NO, pero acá el carbono no es excepción. Entonces debe completar el octeto. El oxígeno ya completó a 2, 4, 6, 8, ¿no? El carbono no, 2, 4, 6, le falta 2. Entonces el dibujo sería así. Aquí estaría el enlace doble, ¿no? Al carbono, miren, a 2, 4, 6 le falta 2 para completar el octeto. Y el oxígeno tiene estos dos pares que no ha compartido, ¿no? Entonces le puede aportar, pues, y aquí se puede formar un dativo. Cosa que el oxígeno tendría 2, 4, 6, 8 y este carbono 2, 4, 6 y este dativo le completa 8, ¿no? La estructura sería así. Si le pidiesen, aquí no me están pidiendo la estructura, solamente pues qué forma tiene la molécula, y sin hacer la estructura ya hemos dicho que esto es lineal, pues, ¿no? Pero así sería el dibujo si es que le pidiese. En esta estructura de acá, ¿no? Que hemos dado acá, ¿sí? No podemos hacer dativo porque él pues tiene impar, ¿no? Acá sí el nitrógeno de todas maneras no cumple el octeto, no cumple el octeto. Y eso es válido, jóvenes, porque acá, miren, en la teoría hemos dicho pues que se completan los electrones para los átomos que cumplen el octeto. ¿Quiénes no cumplen el octeto? Hidrógeno, berilio, boro, aluminio y en algunos casos el nitrógeno, como en este compuesto que hemos visto el NO, el fósforo y el azufre, ¿no? Es por eso que, pero en estas excepciones no está el carbono, ¿eh? Eso significa pues que en este último problema, al carbono hay que hacerlo completar el octeto sí o sí, ¿no? Sí o sí, y eso se hace mediante este enlace pues dativo, ¿no? O sea, el carbono aquí llega a tener en un primer momento 6 electrones, pero con complete el octeto, el oxígeno le va a apoyar en eso, ¿no? Este pasito que está acá lo va a suministrar y llega así. Pero a mí no me piden, como les digo, la estructura, pero acá lo hemos hecho pues como práctica, ¿no? Me piden solamente qué forma tiene la molécula y es lineal. Y la, y la tercera, aquí ya no hablamos de hibridación, ¿ah? Porque no decimos sp, sp2, sp3, ¿no? Toda molécula diatómica es lineal, ¿no? Es lineal. Y el último compuesto ya lo hemos hecho, ¿no? Era así. Y la molécula pues es triangular.
Es por eso que la clave sería trigonal, lineal y trigonal respectivamente, ¿no? La clave sería pues la A. Hay varias estructuras que se han repetido, jóvenes, por eso lo estamos colocando pues de frente. Bien, eso sería todo, jóvenes, respecto a esta clase. Vamos a aprovechar estas aplicaciones, ¿no? Esta regla práctica para la siguiente, donde vamos a ver la polaridad molecular y a partir de la polaridad vamos a deducir pues el enlace puente de hidrógeno, el enlace dipolo-dipolo y el enlace por fuerza del hondo, que son los enlaces intramoleculares y representa la última parte de este capítulo de enlace, ¿no? Bien, muchachos, eso sería todo por esta clase. La diapositiva siempre se convierte, jóvenes, en PDF y se coloca en intranea. Yo de todas maneras lo voy a compartir, se lo voy a pasar a la Miss y ella pues le puede proporcionar, ¿no? Aunque también pueden de internet, pues intranet, descargarlo, ¿no? Y no solamente de diapositiva, sino de todas las clases que han visto hasta ahora. Todos están ahí, ¿no? Convertido a PDF y lo pueden descargar para que tengan su cuaderno digital, ¿no? Bien, eso sería todo por esta clase. Hasta la próxima.